Bueno, primero que todo, bienvenidos a todos los que vinieron hoy. Es un montón que hayan venido un domingo a las 5 de la tarde a escucharme hablar de Japón. Me encanta. Muchas gracias. Qué bueno que el barrio siempre está ahí y qué bueno que sigamos compartiendo toda esta curiosidad por el mundo, ¿sí? Como ya le conté a todos, es la primera vez que doy una charla así, directo hacia la gente. Así que no sé bien cómo va a salir ni cómo va a funcionar, pero bueno, vamos a intentar. Eh, Así que bueno, eso, voy a estar practicando. Ya todos me conocen porque vinieron las conversaciones que tenemos del Club de Arte y bueno, eso es algo más que estoy acostumbrado a guiar un tema y conversar entre todos y que todos tengamos nuestras opiniones. Esto me parece que es un poco más difícil porque voy a tratar de explicar un tema que a mí me interesa muchísimo y que además siento que puede tener repercusiones en el resto de las personas. Mínimas repercusiones y que también motive a viajar en el futuro, ¿sí? Hay partes de esto que voy a leer, porque hay partes que me parecen muy importantes y que están bien articuladas las ideas y las palabras como para que se entienda mejor. Y hay partes que sí las voy a decir. Lo traté de practicar varias veces, pero bueno, es un poco largo. Voy a tratar de que no sean 2 horas, que sea un poco menos. Pero bueno, para que sepan. Mientras tanto, se pueden levantar tranquilamente, no se pasa nada, a servirse lo que quieran. Tampoco que si se pierden 5 minutos se van a perder el resto de la idea, así que es eso. Todo lo que voy a explicar, todo lo que voy a contar no está en contraste con ningún otro país del mundo. No es que está todo pensado desde el punto de vista, che, soy argentino y vivo en este lodazal, ni estuve en América y esto se compara entre cosas. Esto es Japón por Japón, ¿sí? Esta es la primera charla. Si esto sale bien, hay chances de que vuelva a ser una segunda, que es la de Tailandia y Vietnam. ¿Por qué no están juntas? Porque la parte de Tailandia y Vietnam es muy distinto a Japón. O sea, Japón es un universo en sí mismo. Por eso decidí dividirlo ahí. Asia continental es completamente distinto a lo que es Japón. Me parece muy importante dar esta charla. Voy a contar cuáles fueron las filosofías, las teorías que fui aprendiendo, porque por más que soy de crianza y tradición occidental, durante los 3 meses que estuve de viaje en Oriente, hubieron muchas cosas que estaban entumecidas en mí por la tiranía occidental y que se fueron como deslumbrando mientras iba yendo a templos, mientras iba conociendo gente, donde iba viendo exhibiciones. Y era como recuperar cosas de un sueño, toda la parte de Oriente y de entender sus filosofías. Para toda esta nueva información y esta cultura nueva es para hacer algo constructivo con mi cuerpo y con mi mente hacia el futuro, ¿sí? Hay una de las frases que se me venía a la mente constantemente, que era mi idea, decía, el canon occidental, como está hecho, las instituciones, los gobiernos y todo, deberían irse de vacaciones a Oriente, lo mismo, 3 meses, estudiar, estar de vacaciones ahí y después volver. ¿Por qué digo esto? Porque no es que hay que ir a Oriente y que en Oriente está el buen vivir ni las buenas formas de entender el sentido de la vida y el espíritu y todo eso, y lo mismo pasa en Occidente, sino que tiene que haber un balance entre las dos cosas. El balance no me refiero a que estén iguales, puede estar desbalanceado, pero que ambas cosas estén dentro de nuestro interior, ¿sí? Claro, decía, no en equilibrio, sino que en la balanza estén las dos cosas, que vaya y venga, ¿sí? Ahora voy a explicar un poquito mejor por qué es esto. Bueno, voy a empezar por la cultura, voy a hablar de cultura y de los símbolos y cómo los símbolos se metieron adentro de la cultura. Estuve recién comentándoles a todos que voy a mencionar un poco de la parte triste de Japón, pero bueno, todos saben, a mí me gusta mucho el amor y la idea de la belleza y la búsqueda espiritual de la pasión, del arte y de las sociedades, así que me voy a enfocar muchísimo en eso. A último momento voy a mandar cuáles son las partes negativas del país también, ¿sí? Sí. No, no se perdieron nada, solo estaba contando. Pasen. Pasen. ¿Cómo? ¿Esta? ¿La apago?
¿La apago así? ¿Así? ¿Así? No, así es un montón. Así. ¿Así? ¿Así? ¿Todo bien, Inés? Qué bueno que pudieron venir. Si quieren, se pueden servir algo para tomar también, ¿sí? Café. Recién solamente estaba dando la parte introductoria, así que tampoco pasa nada. Y les quería comentar también que, bueno, no es que viví 7 años en Japón como para dar esta charla, pero sí el mes y medio, los 3 meses que estuve en Asia, 1 mes y medio fueron en Japón y ahora voy a contar por qué realmente me dediqué como a comprender absolutamente todo lo que andaba pasando y lo que iba a pasar. Voy a explicar la cultura, por eso lo que les decía a los chicos, y los símbolos y cómo ambas cosas se juntan. Y después un par de anécdotas más de la gente que me enamoré, de la gente que fui conociendo, como también para entender desde dónde comprendí todo lo que estaba pasando. Para explicar igual la cultura, necesito explicar brevemente unas características históricas de Japón que llaman muchísimo la atención, ¿sí? Lo más impresionante, y creo que no sucedió en ningún otro lugar del mundo, es que Japón tuvo una historia de máximo tiempo aislada del mundo, de Europa y Asia continental. Japón literalmente vivió su propia historia por mucho tiempo, su propia aventura, ¿sí? Esta aislación de la globalización medieval permitió a Japón cultivar al máximo su cultura, sus estructuras sociales, sus mitologías y sus símbolos. Lo que quiero decir es que Japón estuvo desde 1600 hasta 1830 cerradas todas las fronteras, no tenían absolutamente ningún contacto con el exterior. Entonces, por 200 años hubo un periodo que se llamó Sakoku, que fue durante el Renacimiento europeo, donde Japón no comerciaba ni hablaba con ningún país del mundo. Entonces hubieron 230 años donde lo único que ellos veían era a otro japonés o productos hechos por un japonés o comían cosas hechas por otros japoneses. ¿Se entiende? Eso es una característica muy, muy importante y ahora voy a explicar y contar por qué creo que eso es lo que perdura hasta hoy en día. Antes de mi viaje estudié 4 meses la historia y la cultura japonesa a través de la literatura, información a través de radio y podcast y muchas películas, obviamente. Además de una conexión que yo ya tenía íntima y subconscientemente por el hecho de que cuando somos niños, acá en Argentina, los dibujitos en la tele son animes. Ahora hay muchos dibujitos europeos y americanos, incluso algunos argentinos, pero en su momento eran animes, entonces muchísimas partes de su cultura como que se fueron filtrando cuando era niño, ¿no? Como Dragon Ball, Detective Conan, ese tipo de ejemplos. Empecé a estudiar toda la historia japonesa, pero me daba cuenta que no estaba entendiendo realmente lo que significaba Japón a través de estudiarla pragmáticamente, fecha por fecha, como me había sucedido estudiando la historia estadounidense, la historia inglesa, porque también hice el mismo tipo de viaje ahí, y la historia argentina, que era hecho por hecho. En los hechos hay un movimiento social o quiebres que después se ven en lo que es lo cultural. En Japón no pasaba eso, entonces decidí que en vez de estudiarlo pragmáticamente, dije, voy a adoptar algunas acciones japonesas. Entonces empecé a hacer bonsáis, que son estos arbolitos pequeños. Uno es el que está arriba del piano. ¿Me vas a enseñar? ¿Eh? ¿Me vas a enseñar? Vamos a enseñar, pero los voy a enseñar porque lo empecé a hacer por ahí, en realidad no por hacerme el excéntrico, porque yo cuando tenía 19 años, no sé por qué, hice 1 año y medio de curso de bonsái. No sé cómo había nacido eso, en su momento lo hice, iba con unos japoneses que estaban en Boulogne y ahí aprendí y tenía un montón de bonsáis. Después la vida me llevó a estudiar ingeniería, un montón de cosas que ni idea, y se perdió esa parte más que hubiese estado buenísimo continuar. Pero bueno, retomé eso y ahí me di cuenta que en realidad yo me iba a ir en 4 meses y no iba a ver el gran cambio, el final del árbol, el famoso bonsái todo estructuradito y fuerte de chiquitito. Y ahí ya fue el primer conocimiento japonés, que me di cuenta que no es que importa ver el resultado final, sino que era la idea de acompañarnos en ese crecimiento, ¿se entiende? Por fuera de la percepción humana. Ahora voy a también contar mejor eso. Entonces, volviendo un poco a la parte histórica, mientras el mundo se organizaba en Europa bajo la fe católica, durante la época medieval, Japón no era más que un centenar de tribus sangrientas desperdigadas por uno de los territorios más hostiles del planeta.
Japón tiene montañas en el 80% de sus islas. O sea, los 180 millones de personas que viven en el 20% del territorio, y eso también genera que Tokio sea una de las ciudades más grandes del mundo. Mientras en Latinoamérica, Inca Garcilaso de la Vega, que es el primer mestizo entre Europa y América, escribía los comentarios reales sobre los incas, después de que los padres los conquistaran, Japón todavía luchaba a espadas, flechas y fuego, ¿se entiende? En 1500, cuando estaban Rafael, Michelangelo, Dante Alighieri ya había escrito la Divina Comedia, había bajado del infierno en carne y hueso, todavía no había armas en Japón. Ese es el nivel de aislamiento que tenían. Fue hasta un barco portugués en 1500, naufragó y llegó a Japón con muchas armas de fuego, que cambió la historia. O sea, ahí está la mano oscura de la globalización. En este caso fue sin querer, pero bueno, llegó un barco lleno de armas y el clan que estaba justo cerca de, no, justo no, el clan cerca de Kioto y de Osaka, fue el que las recibió y le llamaban el arma mágica, porque con la pólvora ellos fueron los que lograron conquistar el resto del territorio de Japón. Por eso es que ahora Kioto era la ex capital, por eso Kioto es la ciudad más importante. Bueno, el clan que recibió a fuerza de matar a todos los demás clanes con su arma mágica, controló así todo Japón, y esa famosa guerra civil que duró 100 años llevaría al periodo de relativa paz más largo en Japón, conocido como el periodo Meiji. En 1630, cuando este clan conquista todo Japón, se convierte en el periodo Meiji. En 1630, cuando ya habían empezado a comerciar con un montón más de países, toman una decisión extraordinaria, que fue la de cerrar el país. Porque a raíz de... En 1600 llegaron también los portugueses, que se quedaron en la zona de Nagasaki, que es al oeste del continente, y a raíz de la desestabilización social que generaba la fe católica que trajeron los portugueses a su país, porque generaba violencia y separación entre los que eran religiosos de la católica y no, ellos dijeron, no, echamos a los portugueses y nos cerramos al país porque no queremos que entren vicios del exterior a nuestro país. Entonces, Japón, que durante 5.000 años había acogido a las filosofías y religiones como la budista, la confucionista, que venían de China, la taoísta, que venía de China, la hinduista, y el zen, que venían de la India, y de todas las demás de la región, se negaba a recibir la fe católica. Por eso hoy Japón es la mezcla de todas las filosofías sobre la shintoísta, que es la autóctona de Japón. Por eso en 1630 cierran las fronteras, excepto obviamente la gente imperial que contrabandeaba con los holandeses, como en cualquier lugar del mundo, a cualquier época del mundo hay contrabando y mafias en las grandes esferas. Es una lástima que pase. Pero bueno, es así. Este periodo, como les decía, se llamaba Sakoku. Entonces, hasta 1860 se quedaron cerrados y ahí fue donde se cambió al periodo Edo, ¿sí? Cuando Japón sale del sistema feudal, o sea, hasta hace 160 años, perdón, Japón vivía en un sistema feudal. O sea, cuando en Argentina se fundaba por Bartolomé Mitre el diario La Nación, que hoy seguimos leyendo, o cuando en Estados Unidos terminaba la guerra civil y Abraham Lincoln lograba unir todos los estados de vuelta, Japón todavía era un sistema feudal donde no se modernizaba, donde había vasallos y donde muchísima parte de la sociedad se moría de hambre. O sea, había una jerarquía total, y era la época de los samuráis. Hasta 1860 los samuráis eran la clase alta, después estaban los daimios, que eran entre las casas imperiales y los reyes, que en Occidente se llamaban los feudales, ahí se llamaban los daimios, y después de los samuráis estaba toda la sociedad por abajo, todo lo que eran las mujeres, los niños y también toda la gente que cultivaba. Entonces, así que imagínense, hace 180 años, acá nomás, los japoneses tenían, como dije antes, solo a ellos mismos. A partir de 1860, Japón se abre al mundo, porque llega a Estados Unidos y le dice, mira, les deja una carta, le deja al chabón del puerto una carta que le dice, esto es para el rey. Y en la carta decía, vuelvo en un año. Vuelvo en un año y en un año vamos a empezar a comerciar. ¿Qué pasó? Cuando al rey le dijeron,
al emperador, le dijeron, che, no sabes en el barco que vinieron, O sea, si vuelven en un año con otro barco más, estamos al horno. Entonces, ahí fue cuando dijeron, bueno, pará, necesitamos ponernos a cubrir todas estas necesidades, y los japoneses pusieron los ojos con binoculares en Occidente. Entonces, en 1860 se lanzó la famosa modernización y globalización de Japón que conocemos hoy en día. Hoy conocemos a Japón por sus grandes empresas, por sus grandes trenes balas, por su comida, por todos sus animes, por sus industrias cinematográficas, que son muy, muy impresionantes. Y lo que podría parecer un modo terrible de perder la cultura y la autenticidad con esto de la modernización y la globalización, termina siendo todo lo contrario. La modernización y la globalización no tienen los colores de McDonald's y encima tampoco tienen el olor a cloacal que tiene Estados Unidos, porque es distinto como ellos se modernizan y se globalizan. Lo hacen puramente en su clave. Todo lo que hacen los japoneses lo hacen con sus valores y a su forma, organizados patriarcalmente en la sociedad, súper patriarcalmente, matriarcalmente en la intimidad del hogar, con respeto y concentración por absolutamente todo lo que hace. Por eso cuando viajé a Japón y cuando viajen a ustedes, verán que todo es más ordenado o más limpio de lo que les dicen. O sea, ustedes dicen, no, sí, me lo imagino en el japonés, pero cuando llegan ahí, los baños del Metro Station están impecables, ¿entendés? De lugares donde siempre está todo muy feo. Bueno, todo tienen enraizados sus valores y sus maneras de moverse colectivamente. Y para entender esto hay que entender los símbolos fundamentales de la cultura japonesa que todos conocen. Son un montón los símbolos, pero yo me voy a detener en 4 porque son los más recurrentes. Cuando vayan ahí son los que más nos van a ver y también probablemente sean los que más ustedes también tengan en mente. Está, además de todos los que voy a nombrar, el dragón, el bambú, las flores y un montón. Bueno, los kimonos, el abanico, hay un montón de cosas más. Pero yo voy a detenerme en 4. Y el primero que quiero hablar es el del florecimiento del cerezo, el que está acá. Este es el florecimiento de una flor. Es uno de los símbolos más importantes de Japón. El cerezo es la flor representativa de Japón y hay festivales por todo el país que celebran la llegada del florecimiento, ¿sí? Que es en la primavera, o sea, es en el abril, mayo, ahí, o sea, yo no fui ahí, pero recomiendo a todos que vayan en ese momento porque es algo muy lindo de ver y además hay circuitos para todo Japón porque cada uno tiene sus jardines y disposiciones de distintas sakuras para que cada uno busque como la arquitectura con la naturaleza dentro de Japón. Esto también lo vamos a ver adentro de otro de los símbolos. A través de las sakuras hacen del mundo un lugar impresionantemente bello, relleno de colores rosas y blancas. Las sakuras simboliza para Japón lo que es efímero, lo que es bello y lo que no tiene función. La sakura no tiene por qué, florece porque florece, como diría Borges. Hay una frase de Katsumoto, un personaje de una película, que dijo algo que terminé escribiendo en 15 postales que le mandé a gente alrededor del mundo, porque creo que simboliza demasiado bien lo que es Japón y lo que es este símbolo. Y la frase dice así: la flor perfecta es algo muy raro. Puedes entregarte a la búsqueda de una sola toda tu vida y no la habrás malgastado. Esto es sumamente importante, no solo por la dicotomía meta-camino y objeto deseo, sino porque ahí habla de una apertura y una predisposición que prescinde de lo funcional, o al menos lo funcional como lo conocemos acá en el mundo occidental. Propone que la vida puede ser rellena con la intención activa de la búsqueda espiritual y de lo bello, y que busca la excitación de los sentidos, el estímulo emocional. Además, la sakura es algo que pertenece a la naturaleza, y como perteneciente a la naturaleza es algo que tiene su momento. Entonces también está la idea de esperar eso, esperar a la próxima primavera y saber que lo contrario, lo que es el invierno, el otoño y el verano, no está la sakura también. Entonces tiene como esa filosofía medio de el cielo oscuro y las estrellas brillantes, no hay una cosa sin la otra. También un poco como el tema de la vida y de la muerte. No hay muerte si no hay vida y no hay vida también si están las muertes de costado. Además, estos ya son lecturas más propias, pero la búsqueda de la belleza perfecta
En la búsqueda de la belleza perfecta hay una idea de que si no encontrás la belleza perfecta no va a estar malgastada tu vida porque vas a encontrar otras flores bellísimas en el camino, también que van a estar rellenando todo tu espíritu. Y buscar el florecimiento perfecto es un acto meditativo y contemplativo y de extrema armonía con el universo, porque una de las filosofías, la taoísta, habla del humano como parte de la naturaleza, como si fuésemos una manzana. Acá en Occidente tenemos la percepción de que somos algo, como dice la Biblia, de cerámica que le pusieron vida adentro, pero allá nos creen como que nacemos como si fuésemos el fruto de un árbol, ¿se entiende? Somos el fruto de la mujer, somos el fruto de la mujer animal, del animal que se arma de la comida de la tierra y del sol, y como que hay un ciclo así muchísimo más orgánico. Hay muchísimas lecturas adentro de esta pequeña frase, inclusive la pregunta sobre qué es malgastar la vida, ¿no? Además porque la belleza perfecta está dentro de uno, si uno lo termina encontrando. Y eso es una de las cosas que más me gusta de esa lectura. El segundo símbolo es el que quiero hablar, es el de la roca. El símbolo de la roca es mi preferido. Es súper potente y es mi preferido porque hice dos cosas en mi viaje a Japón, que fue ir a todos los jardines secos y húmedos. Los jardines secos son esos que tienen arenas y tienen piedras dispuestas y musgo. O musgo no, porque es seco porque trata de tener cosas puramente secas. Y bueno, los húmedos son los que tienen las flores, los que tienen los lagos y los que tienen los peces koi, que es otro símbolo. La roca. La roca simboliza la permanencia del fluir, lo que se mueve constantemente, pero que no podemos percibir por nuestra perspectiva. Al igual que el universo, que se expande a dimensiones imperceptibles, la roca está también mutando tan despacio que no se puede medir. O sea, la roca va desde ese pedazo gigante hacia arena en miles y miles de años. Entonces nosotros no podemos ver cómo es que está cambiando. Lo mismo el universo, es tan grande que no podemos medir cuántos kilómetros o cuántos años luz se estuvo agrandando. Y además la roca se está moviendo, su estructura atómica se mueve tan rápido que también genera que sea un sólido y no se pueda tocar. Esa es la física de lo sólido, ¿no? Y la roca tiene también un poder reflexivo inmenso. Por eso los japoneses inventaron los jardines secos, donde las rocas están dispuestas de maneras que simbolizan, por ejemplo, dos de las que vi, unos tigres siguiendo un dragón. O las cimas de una montaña sobre un océano de nubes. Y es simplemente rocas dispuestas con una arena que está rastrillada. La filosofía Zen usa la roca como parte de sus elementos naturales para transmitir la serenidad, y el espíritu japonés es sólido como una roca. La roca es un elemento tan asimétrico y tan aleatorio en su forma porque está labrado por su tiempo y por su contexto también. Eso es una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, y solamente reorganizándolo en el espacio, en otro lugar, cobra una inmensa importancia. Entonces ahí también nació mi idea como, bueno, cualquier cosa puede ser relocalizada o es todo un símbolo en potencia. Eso es lo que me parece que también habla un poco de la roca. El otro símbolo es la ceremonia del té. La ceremonia del té en Japón es un ritual social que vino de China del siglo IX y que representa la supresión de las jerarquías. Durante la ceremonia, todos los que comparten tienen la misma importancia y el mismo valor, así haciendo al emperador de la misma importancia que un maestro o un samurái. Y cada momento está pensado específicamente para que sea gracioso, por más que no sean tan graciosos los japoneses porque no son tan expresivos, es todo bastante tipo rutinario, pero la idea es que sea gracioso, educado y perfecto. O sea, los japoneses buscan constantemente la perfección. También lo toman como un momento muy importante porque tienen la idea de que tienen que atesorarlo, ya que podría no volver nunca a repetirse el evento, ¿sí? Además, trabajan con 4 símbolos que son los símbolos del mundo material del taoísmo. El mundo material del taoísmo, que son el metal, la madera, la tierra, el fuego y el agua. Por eso es la madera. Bueno, y además en las ceremonias del té también hay pintura o caligrafía. Adentro de esa ceremonia también sucede que hay momentos que son creativos, que dan respeto a la persona que entra y a la persona que está siendo anfitrión de la... Si quieres sentate acá también, mira, para que no estés tan lejos y tan... Ahí sí. No pasa nada, podemos interrumpir.
Por eso es que en las ceremonias del té todos pasan por abajo de una puertita chiquita. Vos cuando entras así, porque esa es la idea de que vos dejas tu ego afuera. Entonces por eso es que todos somos de la misma altura y del mismo nivel social, ¿sí? Y también dejas toda tu arrogancia afuera. Por eso hay una idea de humildad en la ceremonia del té. Esto, para así hacer un paralelismo, en Argentina el mate tiene algo así, ¿no? Como esa idea de, che, bueno, todo lo que estamos compartiendo el mate, tenemos algo de comunitario en su momento. En Japón está todo exagerado en el 120%, entonces todo tiene que ser perfecto y todo es muy ceremonioso y sigues sus reglas. Claro, no, la próxima pongo una madera ahí. Así todos me dejan el ego fuera. Y sí. Bueno, el cuarto símbolo, también muy importante, es la katana. La espada del samurái es como la sombra del samurái, que defiende a la comunidad porque también defiende su amor y que es inclusive a veces su propio juez. Durante hasta 1860 que existieron los samuráis eran los que defendían la comunidad y los que defendían el clan. La katana tiene la forma de bambú, tiene la forma del bambú, que a la misma vez el bambú también es un símbolo que quiero decir muy rápido porque es un árbol que nunca se rompe, se tuerce, o sea, puede el viento muy muy fuerte empujar el bambú y nunca se quiebra. Inclusive el bambú fue el que dio el nacimiento a la segunda generación de dioses, pero bueno, eso es una historia más larga, pero por eso digo, viene desde su mitología el bambú y hoy en día ellos siguen teniendo el símbolo hoy en día y lo plantan en sus casas, en sus jardines, en los interiores y está dibujado también en un montón de esos cosos, que esos son las cosas que se usan para entrar a los restaurantes, que siempre tienen o el nombre del restaurante o algún símbolo. Es en el filo de la katana, es que el sol naciente brilla cuando ésta surca el aire para defender su cielo y su tierra. Este es el símbolo del honor y de la comunidad, del clan y de la familia. Y de la fuerza guerrera, que contrasta con el silencio que también practican los samuráis. Los samuráis en su momento eran los únicos que podían leer y que podían escribir también. Así que desde 1860, que les contaba de la modernización y la globalización, también empezó toda la formación de todo el continente japonés. Sus espadas y la katana, y la espada que llaman tanto, que es la espada cortita que llevan al lado de la katana, eran sus propias armas de verdugo, y cuando deshonraban a su familia o a la nación o caían en manos del enemigo, este ritual, el ritual que se llama harakiri, formaba parte del código ético del samurái, que se tenían que suicidar, que en realidad se sacaban las entrañas, ¿sí? Por eso quiero decir, me parece que el de la katana y el de tanto, el de las espadas y esa idea de que ellos mismos son sus propios jueces y sus propios verdugos en el momento de mantener su honor, es lo que hoy en día sigue perpetuándose como la idea de, bueno, tenemos que elaborar y mantener nuestra familia, después de nuestra familia, nuestra nación y después de nuestra nación como nuestra integridad celestial, ¿sí? Estos símbolos son símbolos de un espíritu que identifica la conexión con el otro. Todo lo que tiene que ver la ceremonia del té, la defensa a través de la katana, son símbolos que tienen que ver con lo colectivo, el ritual de la ceremonia del té, los jardines y también con espíritus que están súper afines a la naturaleza. Estos símbolos son la identidad de fiestas nacionales, el arte y la literatura, inclusive el ocio de los habitantes. Como decía, hay muchas ceremonias del té y los japoneses mismos de mi edad, de ustedes, de todas las edades, muchos grandes porcentajes estudian la ceremonia del té. O sea, es como ir a hacer un deporte todos los jueves, van a aprender cómo funciona, ¿sí? O sea, es como que vayamos a aprender a cómo se hace el mate. Igual hay algo de que se aprende a hacer el mate, entre comillas, en Argentina. Pero bueno, y son la base, estos símbolos también son la base de la única religión tradicional puramente japonesa, que es el shintoísmo o el camino de los dioses, los kamis. Fue el shintoísmo que le dio lo inaugural al espíritu japonés antes del sincretismo con las demás religiones que nombré antes. El shintoísmo es la religión que adora la naturaleza, es una filosofía animista que refiere a que la naturaleza tiene espíritus y divinidades, cada entidad, desde cada montaña, cada roca, cada tormenta. El shintoísmo no tiene un dios y tampoco tiene una filosofía post-mortem, simplemente trabaja con la relación del humano y la naturaleza. Hay miles de templos en todo Japón y para que los reconozcan son los que tienen las puertas toris, las famosísimas, esas así,
y que son naranjas, y esas son las puertas para pasar al mundo de los espíritus. Ahora voy a pasar a los ejemplos donde se ven todas estas cosas que vengo contando para que no piensen que soy un delirante solamente de lo ilusorio, de lo virtual y de los símbolos, por más que sea lo que más me gusta y lo que más creo personalmente que le da sentido a la realidad, ¿no? Así que voy un poquito con los ejemplos donde se ve todo esto que hablé antes de la característica histórica de Japón de ser un sistema feudal, donde permanecen estos símbolos dentro de la estructura social todo el tiempo. ¿Cuáles son los ejemplos hoy en día? Vamos a empezar a dar unos ejemplos. Bueno, en el Japón viajé con mi hermana y con mi papá un mes, con quienes no hubiese sido posible el viaje. Alquilamos un auto y viajamos por el país un mes y después yo me quedé 2 semanas más solo, porque bueno, mis padres son un poco distintos a mí, entonces era más complicado combinarme, hablar con los símbolos, porque mi padre y mi hermana profanan todo o sacrilejan absolutamente cualquier símbolo, así que tuve que hacer un montón de cosas a posteriori. Sin embargo, durante el viaje fuimos a pueblitos muy pequeños, como el Chivilcoy de Japón o el Mercedes de Japón, ¿sí? Pueblitos donde no hay absolutamente nadie y por lo generalmente no había nadie y por lo generalmente estaba todo cerrado. Entonces hay una idea como muy fantasmal del interior de Japón, que bueno, en la parte cuando hable de las cosas negativas de Japón voy a contar por qué también es que pasa eso. De esta manera me aseguraba de llegar a los lugares más recónditos del país, a los lugares más auténticos y más petrificados en cultura e historia, como en Japón, en su estado más puro. También, obviamente, fuimos a las grandes capitales, a las grandes ciudades, como la ex capital imperial de Kioto, que significa ciudad capital, después a Tokio, que es Kioto escrito al revés, y que significa la capital del este, que en 1860, ya nombré varias veces, cuando empezó la modernización, dijeron, arrancamos una capital nueva, corta la bocha. También fuimos a Nara, a Osaka, Hiroshima, donde cayó una de las bombas, a Kobe y a otras. Durante este viaje hubieron sendas cosas que llamaron muchísima nuestra atención. Una de las primeras y que realmente llama la atención de todo el mundo es que los japoneses no hablan inglés. Alguien me preguntaba antes, entre los 112 países que no son de habla inglesa, Japón ocupa el lugar 80. O sea, una locura. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que nadie hable Japón? Pero Japón es como la Alemania del Este, los creadores de Honda, de Yamaha, de Toshiba, de Toyota, la modernización en tiempo récord por doble, porque se modernizaron hasta 1945, donde trataron de conquistar todo Asia a través de las guerras sino-japonesas, su invasión a Corea, su ocupación coreana y todo. Y después de 1945 tuvieron que rearmar toda su ciudad desde cero, porque le habían prendido fuego todos los yanquis durante la Segunda Guerra Mundial. Decís, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que no hablan inglés? Es una locura, con tanta disciplina. Inclusive ellos tuvieron una ocupación yanqui de 1945 a 1952 que se llamó Scalp, donde los yanquis ocuparon todo el país y obviamente además de sacarle un montón de dinero, cambiaron un montón de las políticas que tenían antes universitarias y de todo. Pero bueno, y no es que no hablan los camareros o los repositores de supermercados o la gente como nosotros en Japón. No hablaban en el aeropuerto los inglés, los japoneses. Pero si es el lugar más internacional que tiene toda la isla, ¿cómo no van a hablar ahí? O ni siquiera hablaban los que alquilaban los autos. El Toyota Rent Car, donde alquilábamos el auto, tampoco hablaba. Tenían inclusive ya preparados su propio traductor, que ni siquiera tenía inteligencia artificial o ni siquiera era como el de Google. Era tipo todo un aparatito re tonto. Y yo digo, bueno, ¿cómo? Porque llegábamos a los hoteles y tampoco nadie hablaba inglés. Bueno, rarísimo. ¿A qué se debe esto? Lo busqué en internet. En internet hubieron respuestas diversas. Algunas los que usan a los japoneses con la idea de que el idioma japonés es tan distinto gramatical y morfológicamente que los hacía muy difícil. Yo eso no me lo creo porque sobrepasaron un montón de cosas. Incluso son uno de los territorios más hostiles, con más terremotos y más complicaciones, y todo el tiempo logran pasar porque son muy organizados. Lo que se vino a mi mente y que está justificado con lo que voy a contar a continuación, me parece que la decisión del gobierno en no insistir en aprender el inglés tiene que ver, quizá inconscientemente, en la idea de perpetuar su cultura sobre la unión de la comunidad,
de la sociedad y de lo colectivo. El ejemplo de que alguien de que no habla inglés en el aeropuerto es un ejemplo clave para entender que entre los japoneses no habrá marginalización por no hablar inglés. Quizás haya marginalización por otras aptitudes que no te permitan trabajar en el aeropuerto, pero no va a ser por algo que es propio de ello. Lo que es propio los une, no los divide. La unión a través de su idioma es algo que los acuna como manada y como sociedad y los pone siempre en el mismo nivel, generando una conexión casi neurolingüística entre ellos y el sentido de comunidad. Pero lo que realmente no entiendo es por qué esta decisión se da de tal manera, tan fuerte. Es que realmente la cultura de la tribu y la idea de pertenencia sigue estando presente en su política social. ¿Es el emperador un hechizado de ese torrente de cultura milenario que los empuja hacia adelante? Todos siguen viviendo con disciplina y ética samurái, después de estar 160 años terminado con eso. Pero bueno, una de las ideas es que el samurái no se puede desligar, o sea, el japonés no se puede desligar de su memoria biológica de tantos miles de años de un momento por el otro. También por eso es que creo que la organización sigue de tal manera. Además, el confucianismo, que en Oriente es una de las tradiciones más importantes, ve al hombre realizado como un ser social que ocupa un puesto y cumple una función, y no como un ser individual, afianzando la importancia de lo colectivo para el bienestar y la armonía, ¿se entiende? O sea, el confucianismo ve al hombre perfecto o realizado, completo, el que tiene su lugar dentro de la sociedad y que funciona adentro de ella. Entonces, ¿es esto lo que el Parlamento, la modernización, la globalización sigue teniendo en su sangre, en su mente? Que la globalización no haya dividido e impreso lo más feo del capitalismo, el individualismo, es digno de un aplauso para los japoneses. Mantienen sus valores como una roca. Y eso es realmente lo que demuestra el increíble poder de Japón. Su sangre milenaria llega hasta hoy en día y todo está hecho, como dije antes, en esta clave japonesa. Otro de los ejemplos muy importante es que, bueno, soy muy fanático del teatro y fui a ver todos los teatros tradicionales, el Kyogen, el teatro No, que es el de las máscaras, el teatro Kabuki y las danzas performáticas tradicionales japonesas. Y cada una de sus tipos de teatro tienen su propio teatro Colón. O sea, y no era un teatrito así metido, un teatrito normal en una calle por adentro. Cada uno tiene un teatro gigante por ellos, con toda una cartelera, con un montón de funciones. Y yo fui a todos y casi todos eran japoneses. Había muy pocos gente como yo, o sea, occidental, que iba a ver. Pero a esto me refiero, como digo, la administración y la política a todos los niveles, para que económicamente les vaya bien, para que la educación sea muy exigente, e incluso para la cultura y para los museos, está a 100%. Lo que pasó con el Asia continental, que después yo fui a Corea, a Tailandia, a Vietnam, que todos los demás países estaban en situaciones tan complicadas política y económicamente que ninguno tenía, no tenía ni siquiera uno de las típicas obras de teatro tradicionales en cartelera, ¿se entiende? Entonces eso también demuestra muchísimo la idea de, bueno, listo, a nuestra cultura la seguimos haciendo trascender generación a generación. Y otro gran ejemplo, que esto también pasaba en Argentina y que hoy en día sigue pasando en Japón, es que todos los oficinistas que trabajan en Starbucks o 7-Eleven, Honda, Yamaha, IBM o Visa, todas las compañías distintas y en cualquier puesto de empresa se visten igual. Todos en la jerarquía empresarial se visten de camisa blanca y pantalón negro. Este efecto es impresionantemente eficaz porque produce una identidad de nación. Imprime en la sociedad una moral elevadísima en lo que respecta al trabajar para el crecimiento de la empresa y así dar crecimiento a lo nacional y entonces dar crecimiento a lo colectivo, ¿sí? El mismo efecto hacían los guardapolvos en la República Argentina, lo que hoy en día se perdió, pero también se perdió por la idea de cómo cambió la idea de la política de Estado desde el siglo pasado hacia hoy. Lo mismo le pasó a todos los países del mundo, excepto, según mi punto de vista, a Japón y a Alemania, que imprimen en todos los ciudadanos ese sentido de nación que quiere continuar elevándose, perdurándose y mejorándose. Al
Ambos lo lograron conscientemente o inconscientemente, seguir su propio camino de alguna manera y evolucionar con su identidad. Esto de que todos trabajen para que el tren salga a horario, para que el metro sea increíblemente limpio y no esté grafiteado, que los baños de todos los lugares funcionen bien y que no haya basura en la calle y que nadie moleste a nadie y respete a todo el mundo, es una premisa que se tatuó con fuego después de la bomba atómica. Todo lo que vengo diciendo, hasta 1945 se le sumó un plugin, ¿vieron como esas extensiones que le pones a la computadora? Se le sumó la idea de decir, bueno, ahora encima tenemos que amar al prójimo y ayudarlo un montón más porque estamos todos reconstruyendo la nación. A partir de 1945, todos los japoneses se unieron en levantar a todo el país entero. La extrema disciplina de los samuráis, de los daimios, que era el nombre de las estructuras feudales, se encontró con una chocante situación. La bomba atómica de millones de bombas incendiarias habían prendido fuego todas las casas de madera. El país entero debía ser reconstruido. Hay una película que explica muy hermosamente y poéticamente esto, que se llama Hiroshima Mon Amour, y está guionada por Marguerite Duras, la famosa escritora y romántica francesa que me encanta, y la tienen que ver porque esa película explica perfectamente lo que pasó. Lo que necesitó el país japonés para salir adelante fue amor, y digo amor porque fue solidaridad, esperanza, aceptación y empatía. Literalmente tenían que sentir el amor más puro por ellos mismos para reponerse. El amor por el prójimo fue el santo grial que pavimentó la ruta de redentora hacia el futuro. Redentora en el sentido de que hasta 1945 ellos venían de 35 años de tratar de conquistar todo Asia, China, y después llegaron a Pearl Harbor, y después de Pearl Harbor terminó la guerra porque, bueno, era Estados Unidos. Y entonces el compromiso que se necesitó para ello fue lo que hoy en día perdura. ¿Y por qué fue tan fuerte? ¿Y por qué tan fuerte es el carácter japonés? ¿Cómo pueden tomarse algo tan en serio e integrarlo todos? Es realmente algo demasiado impresionante. No parecen humanos que nosotros conozcamos. Es realmente un testamento de que se puede. Por eso creo que Japón también y todo lo que vengo contando es en sí un ejemplo o un testamento de que realmente el humano se puede llegar a organizar para respetar a todo el mundo, se puede llegar a organizar para que políticamente toda la sociedad funcione o que se eleve socialmente y poder encontrar algún orden entre todos. Fíjense dónde están ahora los japoneses, tienen las ciudades mejores organizadas del mundo y completamente nuevas. Obviamente entiendo que es muchísimo más fácil hacer algo desde nuevo que ir y renovar Ámsterdam, pero sin embargo es de un trabajo de una gran dimensión, teniendo en cuenta que además su terreno es montañoso en el 80%. Cómo hacían para comunicarse es muy loco y además igual tienen muchos túneles hoy en día. Incluso los ancianos trabajan. Esto es muy, muy loco. Y yo le pregunté a todo el mundo, ¿cómo es que pueden trabajar las personas que tienen 80 años? Están en todo lo que son bandarilleros, son policías en la calle, son los de tránsito, ¿viste? Los que van haciendo multas. Y es muy loco, pero esto es más porque las jubilaciones son muy bajas y no pueden mantener sus estándares de vida. Por lo tanto, la gente tiene que seguir trabajando hasta los 80 años. Y tampoco no es tan absurdo en absoluto porque más del 10% de la población japonesa tiene más de 80 años. Cuando el gasto, imagínense cuánto es el gasto público para todo eso, es una locura. Entonces, me parece que esa también es la idea de, che, loco, pónganse a trabajar porque necesitamos mantenernos entre todos. Si nos ponemos a mantenernos ustedes, va a haber un montón de cosas que no se van a poder hacer. Y esto forma parte de darse cuenta de que Japón es verdaderamente una dictadura moral y ética. Los sueldos son muy bajos, por lo tanto, todos deben trabajar más de 8 horas. Absolutamente todas las personas que conocí en Japón se quejaron de su trabajo, sin que yo tuviese que preguntarles. El sueldo mínimo es de $1000, en una nación donde los precios son todos como en Europa o más, inclusive en Tokio. Moralmente hay una jerarquía en la que hay que estar elevados para ser socialmente aceptado. Tenés que tener disciplina, respeto hacia los adultos y armonía con tus antepasados y trabajar muy, muy duro, más de 8 horas, para que todo el mundo sepa que vos estás dejando toda tu energía para lo que expliqué antes, para que la nación siga creciendo. Éticamente tienen que ver éticamente la parte dictatorial
tiene que ver con su cosmogonía y están influenciados por el Zen y el taoísmo, además del budismo, y también por eso son tan austeros y son tan minimalistas. Sus casas son todas pequeñas, todos tienen mini bonsáis y son súper antimaterialistas. También obviamente eso tiene que ver con el taoísmo. Los japoneses desarrollaron una ética del perfeccionismo en cualquier cosa que hacen, rectitud en su honor y un camino hacia el esplendor, hacia su diosa del sol, que se llama Amaterasu, el punto rojo en su bandera. Ahí quiero hacer un paréntesis. Si se dan cuenta, la bandera japonesa es igual a la argentina, pero en abstracto. Para aquellos que les gusta la abstracción de las cosas, nosotros tenemos el sol dibujadito con una cara, ellos tienen el sol naciente, que es solamente un punto rojo. Bajo esta dictadura, los japoneses trabajan día y noche para hacer crecer al país del sol naciente, como una única alma colectiva. Antes de pasar a la parte triste del viaje, voy a contarles un poco de cómo fue que aprendí todo esto. Y ahí van a ir todas las anécdotas. Pero voy a decir por qué creo que fue triste el viaje, y esto fue un poco lo que estaba contando antes, ¿no? Como todo lo que vengo contando acerca de la dictadura y moral ética y esta responsabilidad de todos los japoneses de tener que trabajar para que el país siga mejorándose y que siga sobreviviendo y que siga siendo el número uno, es lo que reprime muchísimo a los japoneses, ¿sí? Por ejemplo, hay un montón de libros que traje de hentai, de pornografía, como veníamos hablando, y en la calle están todos reprimidos, primero porque no tienen tiempo, porque trabajan muchísimo, están muy altamente cansados, además tienen que tomarse los trenes para entrar y salir de la ciudad, porque es una ciudad gigantísima y muy, muy cara. Están reprimidos y encima no expresan nada. Ellos en el tren es real, todos van con el celular así y nadie habla. Absolutamente nadie está conversando, ni siquiera por teléfono. Y vieron que yo grito todo el tiempo, entonces yo era como... Inclusive yo entraba y decía, bueno, tranqui, me callo. Y todo esto es súper duro para los seres humanos. Personalmente a mí, que me gusta hablar con todo el mundo, o sea, ahora voy a contar cómo fue que aprendí y por qué me interesa tanto hablar con la gente, pero a mí esta planta me miraba un poquito fuerte y ya en 2 segundos comenzábamos a hablar. Y así hacíamos con los japoneses, pero también llama la atención que todo sea tan silencioso. Inclusive es muy silencioso cuando todos están caminando adentro del metro. Es muy, muy loco. Y a mí esto me parece una represión total hacia el espíritu humano, porque el espíritu humano no es solamente silencio y cuando tengo espacio para expresarme dentro de la casa. Es también expresarse en la vida real, con las otras personas. Me duele algo, hago así, pero no hay nada, son como fantasmas. Entonces la ciudad entera es realmente como una ciudad fantasmagórica. Y eso a mí me pareció súper, súper triste. Incluso cuando estábamos viajando adentro del país, entre paréntesis, esto también pasa en Inglaterra y pasa en Estados Unidos y obviamente también pasa en Argentina. Muchísimo peor porque en el interior además no hay dinero, entonces son todo villas. Inclusive en Estados Unidos todas las casas tapiadas en los pueblos remotos porque la globalización y la modernización hizo que todos se mudaron al centro. Lo mismo pasó en Japón. Entonces todas las ciudades que ves que en algún momento fueron un lugar de playa, un lugar lindo con hoteles y que tenían restaurantes, ahora estaba todo abandonado. Nosotros fuimos en verano, entonces fuimos en un momento a una playa y eran un grupito de 60 japoneses en una playa así larguísima y además los japoneses están siempre blancos, están todos tapados entre sí, todos metiéndose al mar y era como si hubiese sido Cariló abandonado y 60 japoneses en la playa, ¿se entiende? Y esos lugares, por más que a mí me gusta la soledad, a mí me gusta lo posapocalíptico, son de las estéticas que más me gusta, verlo en la vida real y verlo cómo se desliza en la piel de la gente es súper triste. O sea, imagínense nosotros vamos a la playa de Cariló, todo abandonado, o sea, sí o sí te da una nostalgia, fuiste o no. Y eso es una de las partes más tristes también. Y también inclusive ver en estos pueblitos que todos son gentes viejos o son pescadores. Obviamente son todos los pueblitos de la costa por los que íbamos, muchísimos eran pescadores con puertos porque Japón se dedica al pescado, ¿no? Está todo rodeado por el mar japonés. Bueno, voy a pasar a... Si quieren podemos hacer un break, tomamos un cosito de agua o están enganchados y seguimos. ¿Cómo dicen ustedes? Bueno, venimos bien entonces. Falta menos de la mitad, así que queda un recorridito más, que ahora voy a contar más las anécdotas y mis partes
Si quieren que suba el tono de la intimidad de las anécdotas, me avisan, pero los voy a mantener. No. No, igual, justo en Japón, de las 4 veces que me enamoré, solo pasaron 2, así que voy a contar de esas 2. ¿Quieres? Hablemos de los enamoramientos. No, en los 3 meses. En los 3 meses. Es que es buenísimo. Bueno, sigo, Kaku. Creo fervientemente en que a través de la conversación, vuelvo a repetir, antes mucha gente no escuchó, hay partes que voy a leer porque hay partes que necesitan estar bien dichas para que se entienda toda la idea y son un montón de hojas, no me las puedo aprender toda de memoria y además tampoco me interesa aprenderlas de memoria. Por eso es que voy leyendo y lo que sea más como lo voy contando. Creo fervientemente en que a través de la conversación, sentidas e inteligentes, uno logra a través de la voz y los ojos del otro ver otro aspecto de la realidad, arrojando luz sobre el mundo de las ideas, ese famoso mundo platónico. Bajo esto. Así, endulzando y mejorando mejor nuestra sensación de la realidad, ¿se entiende? Porque hay un mundo de las ideas que todos comparten según Platón y cada uno la alumbra y ve la sombra de lo que es lo ideal en este mundo. Entonces, siento que si cruzamos miradas entre japoneses, tailandeses, vietnamitas, yanquis, hay un mejor entendimiento de ese mundo ideal que, bueno, consecuentemente se transforma en la realidad. Entonces hablé con mucha gente, principalmente con mujeres que son con el sexo que mejor me llevo, porque además me parecen mucho más poderosas y curiosos que los hombres, que están aletargados por su bagaje cultural y su conformismo con el status quo en todo el mundo. Las mujeres son bellísimas, a diferencia de las occidentales que tienen como la forma de la Coca-Cola o de la Ferrari, ¿vieron? No es como, no lo quiero objetivicar, pero es tipo el movimiento. Las orientales tienen la forma del bambú. Son así rectas y derechas. Y bueno, como dije antes, el bambú es el símbolo de lo que es la resistencia frente a los fuertes vientos y que se dobla en vez de los pinos que se quiebran. Sí. En Occidente, las mujeres son del color del marfil o del claro de la luna y tienen los dedos finos como tallados por el viento. Es una locura. Y tiene unas muñecas que parecen hechas de porcelana porque son muy flaquísimas. Son bellísimas y lo pude reconfirmar también cuando lo veía con la distancia del tiempo y desde Tailandia. Después de un mes que había estado ya en Japón y estaba en Tailandia y cada tanto veía un japonés, se diferencian absolutamente todo porque cuando se mueven son como un pedazo de imperio moviéndose, todo celestial, con elegancia y con mucha integridad. Y cuando los veía, los reconocía por sus características faciales, pero por su elegancia y su compostura. Una compostura que se asociaba completamente con su belleza, porque los japoneses son como un secreto y ese secretismo los hace caminar silenciosamente y tímidamente y hasta con cuidado. Su premisa es no molestar nunca al otro, por eso este silencio en los lugares. ¿Sí? Son muy serviles y de esta manera destriparon la sensualidad, quedándose solamente con la esencia de lo bello. ¿Sí? Por eso en la calle yo me enamoraba de todas porque me enamoro simplemente siempre de todo el mundo, pero ¿no te generaba esa idea de decir, loco, vamos ya a relacionarnos sexualmente? Porque decís, no hay expresión, ¿se entiende? Entonces no hay esa sexitud que cuando vas a Italia están tipo, wow, ¿se entiende? Entonces eso era muy loco. Sin embargo, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con la belleza, así que las amaba igual. Pero los japoneses son secreto hasta que los tocas con el dedo para llamarlos. Cuando se dan vuelta, son personas abiertas y súper amables. Son curiosos y quieren entablar conversación como si fuésemos algo nuevo para ellos. Por eso, ellos son muy tímidos y son reservados y no te van a molestar. O sea, se van a mover en la calle, no van a hacer ruido, pero van a querer hablar con vos. Porque yo me daba cuenta que cuando les empezaba a hablar, después, en muchos de los videos que subí en Biblioteca Moscú, que después hablaba con tanta gente y tenía tantos videos que dije, bueno, no los voy a subir todos porque me quitaba tiempo y necesitaba estar concentrado en comprender la realidad en vez de subirlo a Instagram. Pero los que habrán visto algunos de los videos, las japonesas cuando les hablas después se quedan al lado tuyo, aunque estés escribiendo.
ante que no las mires, no les des bola, se quedan ahí al lado tuyo y piensan y te hacen una pregunta así de la nada. No, muy, muy, muy tierno. Así conocí a mucha gente. Tenía una entrevista, acá están todos los libros que escribí, tipo mis cuadernos, durante los 3 meses y además escribí más de 150 páginas en el mini iPad que había llevado para poder terminar de escribir mi segunda novela, que ese era el viaje por lo que lo hacía. O sea, había ido para dedicarme a escribir, pero también cuando llegué a Oriente, todas las filosofías me agarraron así, la biblioteca interna, y se me cayeron todos los libros. Yo que soy fanático de Shakespeare, de repente decía, pero pará, Shakespeare es un boludo, ¿cómo? O sea, y yo decía, ¿cómo puede ser que me haya comido el verso los últimos 31 años de mi vida de que la realidad y el sentido de la vida era tal y ahora vengo y me explican que era distinto? ¿Se entiende? Entonces eso a mí me había dejado muy, muy loco. Así que tuve que escribir primero, los primeros 15 días, 20 días, tuve que volver, incluso el primer mes tuve que volver a reescribir toda mi personalidad, el sentido de mi propia existencia, todos mis traumas, cómo yo me relacionaba y me vinculaba. Entonces, además, después de eso tenía escrita una entrevista en mi cuaderno en la que no anotaba siempre las respuestas, solamente las que eran muy buenas, pero no pasaba mucho. Pero si veía a alguien con kimono, ya iba, le tocaba y le decía, che, ¿qué haces con kimono? ¿Por qué tenés el kimono? Y después le preguntaba, ¿cuántos kimonos tenés? ¿Tus padres usan kimonos? Entonces en la entrevista hablaba de todo lo que tenía que ver con las tradiciones y las religiones, de qué religión eran tus padres rezaban, van al templo, eran shintoístas. Esto era la segunda o tercera pregunta que le hacía a todo el mundo, si ellos eran shintoístas. Shintoístas, que es esta religión autóctona de Japón, que les contaba que pensaban que los espíritus están en todas las cosas naturales, porque quería conocer a alguien que sea de esa religión y quería saber cómo lo integraba a su vida de primera mano. Desafortunadamente no conocí a nadie que sea shintoísta, excepto el abuelo de una de las personas, pero tampoco me pudo contar nada. ¿Esas son las películas de Estudio Ghibli? Sí. Bueno, ¿vieron las películas de Estudio Ghibli? Les recomiendo ya mismo que después de acá vayan a ver ese tipo de películas. Es un estudio cinematográfico donde todas las películas son súper japonesas y tienen esta idea de los espíritus en todo, ¿sí? Sí. Sí, esa. Seguro lo dije porque lo digo cada 2 días. Lo preguntaba después de decirles por qué tenían kimono, a dónde iban, si siempre lo usaban, si su madre siempre los usaba, si les gustaba usarlo. Yo les contaba que además me había comprado este y les mostraba una foto y la gente se cagaba de risa. Era muy gracioso. Bueno, les preguntaba a qué se dedicaban, de qué religión eran los padres y si practicaban la religión. Absolutamente a todos les preguntaba si eran shintoístas. Fue una desilusión de que nadie me haya dicho que sí, pero a todos les preguntaba acerca de la cultura contemporánea de Japón también. ¿Qué les gustaba de su historia? ¿Cuál fue el periodo que más les gustaba de su historia? Si tenían antepasados samurái, todos me dijeron que no, porque ya habían pasado muchas generaciones. ¿Y qué era lo que más les gustaba de Japón? También les preguntaba qué era lo que sabían de Occidente, a todos les preguntaba qué era lo que les gustaba del arte japonés, si conocían a Jesucristo, si conocían a la Biblia. Obviamente esta entrevista no era solo Japón, se lo hice a todas las personas de Tailandia y Vietnam, a donde me quedé con la misma actitud investigadora, curiosa, de entender qué es lo que pasaba por allá. Muchísima gente no conocía a Jesucristo, no sabían de la Biblia, no sabían nada. Y después les preguntaba qué era lo que más les gustaba de Japón. Y todos me respondían estas 3 cosas. Muchos les respondían la comida, que para mí fue el primer viaje que hice en ese aspecto de investigación culinaria, pues estoy integrando a mi identidad todo lo que tenga que ver con la gastronomía, pero voy a ser sincero que lo japonés no lo terminé de entender. Yo era fanático del sushi, pero me di cuenta que acá no es un sushi japonés, porque tenemos 4 pescados para el sushi y allá tienen como 170, entonces cuando te llega una tabla... A mí personalmente no soy tan fanático o curioso en el pescado, es muy complicado. Y todo es ramen, que son las sopas con fideos y con muchísima grasa. Entonces cada vez que te comes un ramen, estás como 2 o 3 días, tipo... Y además hacía un calor brutal. Entonces si te comías un ramen al mediodía, te quedas zarafe. Bueno. Después, una de las segundas cosas que más dijeron la gente que les gusta es los inodoros. Todos los inodoros en Japón tienen a la derecha una maquinita, como una computadorcita, que tiene un bidet integrado. Entonces tienen muchos botones donde pone ruido para que la gente no te escuche o meando. Y después tienen otro botón que es para que te limpie, tipo... Un bidet. Sí, un bidet. Pero es tipo muy preciso, no es como el de acá que sale tipo una fontana. Es tipo un rayo, que además vos le podés subir la presión, le podés subir tipo la temperatura, o bajar obviamente.
y te lo limpia y no, una cosa increíble. O sea, hay que traerlo a Buenos Aires. ¿Y lo de las tablas cómo era? Como hay pescaditos más gomosos o qué era lo que no lo novedoso que no te gustaba. De la tabla de sushi que dijiste, de las otras especies. No, o sea, lo que no me llamaba la atención de las tablas de sushi es que yo no soy un fanático del pescado y tampoco me gusta descubrir tanto el pescado. Entonces, como que comí 2 veces sushi al final del viaje, ¿entendés? Era como de sabor raro. Era de sabor raro y ni sabía lo que era desde el principio. O sea, ya eso a mí no me salió, no sé. Hablé con mucha gente que viajó y que estaba ahí, porque además yo iba a comer sushi y les preguntaba a los de al lado qué carajo hacían porque era muy duro, ¿entendés? Pero bueno, yo igual este viaje experimenté todo. Siempre experimento todo, pero bueno, también ese tipo de cosas. Son sopas, son esos triangulitos típicos de arroz que traen como atún adentro. Son el sushi y todo tipo de pescado. Sí, todo tipo. Mucho nigiri. Allá se come mucho más. El roll se come pedazo de arroz y arriba te tiran el pescado. Entonces cuando vos venís a ver la tabla, no son las tablas con cositos redondos, son pedacitos de arroz con el cosito arriba. Luego la batata frita y... No hay mucho de eso. Aparte de los huesos son los más industrializados. Sí, esa es la parte, después me enteré igual, es como la parte occidental de cómo hacemos el sushi. ¿Algún japonés gordo, viste? No hay tantos japoneses gordos. No, eso no sé bien por qué también sucede. Sí, pero tampoco hay McDonald's, ¿entendés? Tampoco hay ese tipo de gastronomía. O sea, obviamente tienen que McDonald's porque hay ciudades como Tokio que son gigantes y está Starbucks, están todos, pero no es algo que forme parte realmente de la cultura. Sí, decime. Es como más al paso en los restaurantes, como esos famosos sushi bar, como esas puestas Sí. de madera, más tipo, comes y te vas. Como, Sí, todo en Japón era así. Vos entras a través de cositos y tenés 4 mesas para sentarte en grupo y después son todas mesas individuales, todas alrededor de la cocina. Entonces siempre la cocina está alrededor y la gente come sola ahí. Porque lo que pasa, como veníamos diciendo antes, todo es demasiado individual, están todos muy solos y están todos muy callados. Entonces lo que prevalece es que no salgan a comer. Por eso, como decía antes, cuando yo iba a los restaurantes, eran mesas de mujeres o mesas de hombres, ¿se entiende? No están relacionados. Entonces no es que como que salen a citas y a cosas. Hay mucho de comer solo. ¿Hacen deporte? No, y no sé ese tipo de cosas, no les preguntaba el deporte. O sea, justo eso, o sea, ellos, su deporte nacional es el sumo. Su deporte nacional es el sumo. Y por ejemplo en la tele pasaban sumo todo el tiempo, una cosa muy curiosa. Mi viejo estaba todo el tiempo, ¿qué es esto? ¿Por qué hacen eso? Y no entendía. Y mi viejo vino con su mente occidental, entonces tampoco entendió casi el 90% de las cosas que hicimos. Pero bueno. el béisbol también es muy... Y juegan muchísimo el béisbol, sí. Esa es otra de las cosas. Bueno, también les preguntaba si habían viajado a Occidente y les gustaba o los atraía, porque no hablaban inglés y les incitaba a que aprendiesen inglés porque es importantísimo. Y muy pocas personas habían salido de Japón y esto lo atribuyo a los bajos salarios. O sea, yo creo que también toda esa parte que conté de la playa, que estaba abandonada, porque los salarios son tan bajos que después ellos no pueden salir, no pueden hacer ni siquiera viajes adentro del mismo país. Los que habían salido habían ido únicamente a Asia y todos los que habían ido a Europa, todos los que conocí, habían ido solamente por la facultad. Habían ido por intercambios, por ejemplo, a ciudades como Suiza o como el norte de Europa, ¿sí? Básicamente yo era insoportable. O sea, cruzarte conmigo en el medio de Japón era que saber que durante el día 1 hora te iba a tomar mi encuentro. Pero no perdía ninguna oportunidad. Al principio la filmaba, como les dije, para compartirlos, pero bueno, después dije, es muchísimo lo que estoy filmando, se me está bloqueando todo el celular. Después paso 1 hora subiéndolos a Instagram y dije, bueno, listo, los cuento ahora cuando los vea todos juntos. De esta manera atravesé los 45 días en Japón. Durante todo el viaje busqué conocer gente y jardines secos. Fueron mis 2 objetivos que antes de ir acá busqué en internet todas las ciudades por más o menos a donde íbamos a ir y donde me interesaba ir y buscaba todos los jardines secos y todas las ceremonias del té que había en todas las ciudades. Entonces todas las ciudades me ocupé de ir a ceremonias del té para comerme el flash y también los jardines secos porque me gusta todo eso que tiene que ver con la armonía mental, ¿no? Como el zen y como esa idea de estar en el presente, que a través de empezar de vuelta a meditar, cuando estuve en Japón,
tuve unas microvisiones que no voy a expandir ahora porque todavía lo tengo muy verde, pero realmente el sentimiento del presente quizás se puede encontrar en esos lugares, ¿sí? En esos lugares de silencio y que tienen además una armonía conscientemente armada y estructurada. No sé, como que esos... O por lo menos yo estaba tan excitado que me comía en el flash que me ayudaba a meditar, básicamente. Que contaste de dos jardines secos que uno Eran tigres siguiendo un dragón. siguiendo un dragón y el otro era no sé qué, sobre las nubes. Sí. ¿Eso qué era? ¿La temática del jardín? ¿Por qué? Los jardines, esto justo lo estaba releyendo el otro día en unos ensayos de la naturaleza en el Japón. Los jardines son la representación de lo que es la naturaleza para ellos en un modo petit. Entonces ellos tienen enfrente de su casa muchísimos arbolitos bonsáis y después adentro de su casa también tienen como rincones de vegetación, ¿sí? Entonces a eso ellos lo llaman ikebana, que es el arreglo floral. Es puramente otro de como la ceremonia del té o del bonsái, se llama ikebana. Y está hecho por arquitectos. Los que yo visitaba estaban en templos, por lo general eran jardines para los monjes que estaban ahí y están hechos por arquitectos. Entonces cuando se fundaba el templo, había todo un sector dedicado a esto y ahí es donde ellos elegían la poesía o la cosa. No sé muy bien si era el arquitecto solo que decidía o los monjes que intervenían, pero bueno, eso era lo que decían los folletines o lo que me iba explicando la gente ahí, pero es algo que permanece para siempre. Y el bonsái es un tema que se popularizó, como sea, por el tema del espacio. Así cada uno podía tener un arbolito en su casa o no, o tiene otro sentido. ¿Algo, señor? Nos vemos, disfruten la charla. Adiós. Gracias. Gracias, Galo. Nos vemos. Tiene otra explicación el bonsái. Tiene una explicación más larga, que era la idea de que antes los llevaban hacia China, los árboles medicinales, y supuestamente ellos creían que se hacían más potente, entonces como que ahí empezó todo el flash de hacer los bonsáis. Después migró ya a la ciudad y tiene que ver quizás con su minimalismo y con toda esta idea de estar todo el tiempo trabajando con la naturaleza, ¿no? Bueno, y los jardines secos son puntos sumamente energéticos, zen, armoniosos y simbólicos. Lugares meditativos que no se pueden ignorar su calma porque están como embrujados. Eso es a lo que me quería referir antes. Entonces uno cuando ya entra en esos momentos, en esos lugares, directamente entras en una forma mental impresionante. Los jardines secos son sin duda algo que hay que ver y entender en la vida. Un día en Kioto estaba escribiendo justamente sobre los jardines secos en mi libreta, en esta de acá. Porque era uno de los días que nos dábamos libres. Algunos no conocen a mi familia, pero somos 3 Carusos, mi padre, que es el señor pelado dueño de la esquina, y mi hermana. Y es difícil estar la familia completa juntos, así que una vez por semana teníamos nuestro día libre, ¿viste? Entonces los días libres yo me encargaba de hacer todo lo que no podía hacer tranquilamente con mi familia. Bueno, en uno de esos días libres anoté en el cuaderno una frase muy, muy hermosa y que tiene que ver con esta idea de por qué se construían los jardines secos. Y era respecto a la arena, porque la arena está rastrillada perfectamente. Alrededor de las rocas está en círculos, como si tirases una piedra en el agua y se hacen las ondas circulares, y después todas líneas así horizontales. Y la frase decía así: no hay agua porque no hace falta su presencia, porque simbólicamente está presente. ¿Se entiende? O sea, llevan la exageración del símbolo a contraponerla con la arena. La arena es una de las cuestiones más secas del mundo, es una roca. Y después está la dicotomía de la orilla del agua y la arena, ¿no? Como siento que en nuestra mente puede romper un poco la matrix ese símbolo de agua y arena. Bueno, no sé, a mí me encantó leerlo y me pareció buenísimo. Esa idea de que a través del símbolo las cosas pueden estar presentes. Por eso creo que el símbolo de las sakuras, como la búsqueda permanente de la belleza, sigue en ellos muy, muy adentro. Y eso a mí me parece bellísimo. En ese bar que justo estaba escribiendo algo, conocí a una de las chicas con las que tuve una cita. De esta no me enamoré porque fue muy corto. Entonces, yo estaba escribiendo esto y estaba comiendo a la misma vez y viene una señorita, como les digo, estas que se paran al lado hasta que hablamos y como hasta que no se puede hablar. Y me dice, ¿qué estás escribiendo? Y yo me quedé así y yo dije, listo, ya está. Pobre chabona. O sea, además estaba laborando y dije, cagó. Bueno, pusimos a hablar y dije... ¿Traductor o te dijo verbalmente?
cayó así, estábamos hablando, no, me dijo en English, tipo en inglés, qué estábamos haciendo. Y de repente yo le empecé a explicar, le expliqué, y dijo, bueno, para. Fue, buscó una tableta y ahí empezamos a traducirnos en su tableta del trabajo, porque no entendía nada y además yo ya me había recontraexcitado y le estaba explicando. Y además yo le explicaba lo que estaba haciendo, pero no es que le explicaba de Japón. Inmediatamente yo me ponía en modo entrevistador con la chabona, que ahora que lo pienso digo, bueno, podrían haber sido más conversaciones, pero yo quería saber tantas cosas que no entendía y que era lo que ellos hacían, que bueno, me ponía en modo entrevistador. Sin embargo, a ellos les parecía muy gracioso y de alguna manera ellos también me entrevistaban a mí, ¿no? Como, ¿qué haces en Japón? ¿Por qué venís a Japón? ¿Cuántas horas son? Y cuando yo les decía, eran 2 aviones de 14 horas, la gente me decía, ¿cómo? Se quedaba muy loca. Entonces nos quedamos ahí hablando en el bar y estuve como 1 hora hablando con la chica. Era muy, muy hermosa. Así que después, pero muy hermosa, muy japonesa. Y entonces le escribo en un papel con un traductor. Inclusive, en mi cuaderno tengo anotado el nombre de todas las personas que fui conociendo en inglés y en japonés, tipo en los kanji. Kanji se llama uno de los 3 ideogramas que tienen para escribir, que es el más complejo de todos, se llama kanji. El otro se llama katakana. El katakana es uno que inventaron ahora los japoneses en los últimos 60 años para las palabras occidentales. Entonces, tipo, sí, es como un alfabeto que se le suma al final de las palabras japonesas, se le suma una letra japonesa que se llama katakana, y después el hiragana, que también es uno como más chill, más hobby, ¿sí? Porque los kanji son más de 6.000. Es una locura. Por ejemplo, todo en la primaria aprenden 500. O sea, vos si aprendés 300 de los 6.000, ya podés leer el diario igual. Pero el coso completo son 6.000. Y también, igual, hay una forma de aprenderlo. Esto no lo voy a explicar muy bien acá porque es un poco largo y tampoco lo sé por completo. Pero los símbolos de los kanji, que son muchísimas cosas, cada cosita dentro del símbolo significa algo. Entonces, por ejemplo, todas las cosas que tienen que ver con el pasto, la flor, el árbol, el bosque, son el símbolo del árbol, que es el que es así. Y abajo que tiene o la flor o el del pasto era corto y viento, ¿se entiende? Como que son combinaciones de ideas. Por ejemplo, amor era corazón rojo. Entonces así se combinaba todo. Entonces a vos cuando me los escribían, yo después les ponía el Google Translator y decía corazón rojo, corazón y rojo, y después si lo movías un poco la cámara lo agarraba mejor y decía amor. No, esto es buenísimo. Esto lo subí inclusive al... Claro. Es como piensan con... Sí, ¿no? Es como más como poético. Es poético visual, porque la caligrafía igual ellos lo ven como un arte visual también. O sea, como mencionábamos antes el tema del coso, no es solamente escritura la caligrafía japonesa, sino que también forma parte de algo visual. Bueno, conocí a esta chica y fue muy tierna, entonces le escribí mi Instagram en un papel, le pregunté a qué hora salía de trabajar. Bueno, nos quedamos hablando y cuando me estaba yendo, le digo, mirá, obviamente esto traducido para que lo entienda perfectamente, le dije, mirá, ya sé que salís a las 6 de trabajar, mandame un mensaje a las 6:30, si querés hacer algo a las 8 de la noche, tipo salir a tomar algo, ¿sí? Yo estoy en este hotel, en este barrio, ¿sí? Entonces ella me dijo, sí. Ah, y le dije, porque sos muy hermosa y te quiero conocer. Le digo, sí. A veces se lo decía a todo el mundo igual, pero bueno. Igual era muy hermosa y la quería obviamente conocer. Entonces, bueno, voy paso el resto del día, tipo, chileando. Y cuando llega la noche, espero el mensaje de la chabona y hasta las 8:30 no me escribe nada, ¿viste? Dije, bueno, listo, ya no quiere, se aburrió, no sé qué. Y de repente me escribe y me dice, hola, ¿cómo estás? Veo que tu hotel está muy cerca del mío. No. Hola, ¿cómo estás? Creo que se hizo muy tarde y mañana tengo que trabajar. Y le digo, ¿a qué hora trabajas? Me dice a las 10. Y le digo, bueno, qué lástima. Sería una única vez en la vida. Y ella me responde algo demasiado en vivo. Me dice, sí, es verdad. No sé qué, no entendí nada. Y dije, bueno, al traductor le funcionó como la mierda. Y me puse a ver una película. Porque yo en ese momento, además, a la noche llegaba y veía todo lo que había aprendido. Trataba de ver una película, un documental, como para terminar de meter en mi mente y comprender un poco más lo que estaba pasando. Y entonces me pongo a ver y entro en Instagram, ahí de casualidad, y veo que la chabona estaba abajo y me estaba llamando hacía 20 minutos. Y yo dije, no, la puta madre, porque yo ya había dicho, bueno, no quiere. Entonces me puse un pijama,
todo más o menos desaparrastroso. Me bajé con las chacletas y salgo y estaba en la puerta del hotel y era la japonesa toda vestida muy hermosa y estaba así, tipo diciendo, "Hola, hola, hola". No, o sea, yo no podía más de la ternura, absolutamente una locura. Bueno, entonces yo no tenía nada preparado, ni era en un bar ni nada, pero el hotel era bastante lindo, el de Kioto, así que nos quedamos en el lobby del hotel. Había cerrado el bar del hotel, así que les pregunto, che, ¿qué onda? ¿No me venden un vinito? Le digo a los chavales de la Recep. Y además los chavales se dieron cuenta porque yo bajé corriendo. O sea. y entonces me dijo, no, andate a la esquina, te compras una botella de vino y volvés. Y dije, bueno, dale, y me prestaron unas copas y todo. Entonces salimos con la chica, fuimos hablando, pero de vuelta, en ese momento estaba todavía yo todo convulsionado mentalmente, espiritualmente, así que estábamos hablando, no nos entendíamos mucho y fuimos, compramos una botella de vino. Yo ahí no tomaba hace un mes y un año y 2 meses no tomaba ya. Y dije, bueno, hoy me clavo la botella de vino, o sea, tomamos Gatorade y ella dijo que quería tomar vino por eso. Si no, yo hubiese comprado un jugo, o sea, me daba lo mismo. Bueno, nos prestaban 2 copas, además era todo muy cheto, porque justo ese hotel estaba en la capital, entonces estaba como bastante lindo. Entonces nos tomamos vino y no, con esa chica fue muy, muy tierno. Estuvimos hablando por el traductor todo el tiempo, ella tenía un traductor de 1960 más o menos, yo usaba el mío, el Google, pero no sé por qué no quería usar ella el mío, porque bueno, obviamente porque ella tenía directamente su tecladito en su celular, ¿sí? Así que ahí hablé con ella, era una chica del interior que se había venido a la gran ciudad a trabajar y fue muy tierno, o sea, no tenía ninguna misión, no tenía ningún ikigai en la vida, simplemente vivir feliz, seguir estudiando, no había ido nunca a la universidad, pero trabajaba de mesera, entonces, y ese era como su única meta. En esa conversación realmente no tuve ninguna revelación, así que lo estoy contando medio rápido, pero fue muy tierno y bueno, nada más nos cagamos de risa. Ella me preguntaba cosas de Argentina, yo le contaba y como yo le hacía todas estas preguntas que le hacía de la gente, de la cultura de ellos, y me iba respondiendo por el traductor, la verdad. Esa cita fue como un poco más compleja porque ella realmente no hablaba nada de inglés, fue bastante complicado. Y después salimos a caminar y la chabona me dijo, no, vivo bastante lejos antes de venir. Y cuando fui eran tipo 15 cuadras, ¿viste? Entonces yo decía, acá en Argentina, en Buenos Aires estábamos con el flash de que lejos es un montón más, ¿no? Como esa conciencia de... Y en el camino fuimos muy, muy tiernos, íbamos agarraditos de la mano, nos reíamos y fue tipo la noche japonesa, fue muy tierno. Obviamente en un momento le digo, tipo, que me gustaría, como para sellar la noche, si me da un microbeso. Y ella, no sé cómo se puso, se empezó a cagar de la risa, así todo muy tierno, dijo, no, y me dio tipo un beso en el cachete. No, es que sí, fue buenísimo, porque también me doy cuenta que esa no es la parte, o sea, eso es más el amor. Pasa por otro lado. Sí, pasa por otro lado, o sea, es como más la ternura de caminar de manos, estar juntos. Y bueno, nos saludamos, nos dimos un abrazo y cuando la dejé en la puerta de la casa, tipo, yo me iba caminando para mi hotel, obviamente, y yo veía que ella no entraba, ¿entendés? Y se quedaba ahí parada mirándome hasta que yo me iba a las 2 cuadras. Y en una tiré para el costado porque dije, tipo, no me siento invadido, pero hay como este vínculo, ¿viste? Como decir, ¿qué significa? Tipo, bueno, y doblé en una a la derecha y ahí desapareció. Y esa fue una de las citas que fue muy, muy tierna. ¿Cómo se llamaba ella? Ella se llamaba, le decían Sani, pero no, el nombre en japonés ahora no me lo acuerdo. Era muy complejo, pero sí conozco, me acuerdo, el de la otra, que se llama Haruka. Al principio del viaje estuve 8 días en Tokio antes de arrancar todo el viaje. Porque también a mi viejo le costó mucho el jet lag, entonces mi viejo tiene 70 años, es gordo, toma muchísimo alcohol, entonces tuvo las primeras 2 semanas como que literalmente a las 5 de la tarde empezaba a marearse, a sentirse mal y fue medio complejo, así que nos quedamos una semana en un hotel donde el chabón se pueda recuperar. Y fui a una exhibición de bonsáis esa primera semana, en esta investigación que cuento de la naturaleza y de todo, y de microecosistemas. Entonces era en un lugar, bueno, es todo muy cheto, es todo muy organizado y todo muy perfecto. O sea, cualquier cosa que cuente, imagínenselo en un nivel muy de perfección y muy de belleza y muy de natural. Así que ahí estaba gente mirando, en una, como tenía que pasar, me acerco a una chica así, le digo, ¿y
¿cuál vas a llevar? Y la chabona entra en shock. No, después la conocí y era muy, absolutamente muy tímida y entra en shock totalmente y se pone así y le doy la mano, cuando le doy mi nombre me dice no, y se empieza a limpiar. Y después me da la mano y estaba toda mojada, pobre, y me dice, I'm sorry, wet hand. Hablaba muy poco de inglés la chica y se llamaba Haruka. Ahí nos quedamos hablando un rato y nos pasamos el Instagram, porque ellos no tienen WhatsApp, entonces teníamos que hablar por Instagram o me tenías que descargar Line, que no me funcionaba con el chip. Bueno, quería matar a todo el mundo, pero no me funcionaba. Así que hablábamos por Instagram. Y en Instagram ella tiene 0 publicaciones, no tiene foto y yo soy su único seguidor. Y después tiene sigue 23 personas. No, fue increíble. Bueno, y a Haruka durante esta semana no la pude volver a ver porque, bueno, ella no pudo y la conocí 2 días antes de irme. Pero bueno, todo ese mes que estuve viajando en auto por Japón, nos íbamos hablando por Instagram. Entonces yo le iba contando todo, tipo las fotos, lo que me gustaba, y ella me iba contando qué significaban las cosas también, como alguien que le recontra interesaba seguir comunicándose. Entonces, ahí fue como otro de los amoríos que tuve. A la misma vez tampoco fue sexual, por más que después nos vimos varias veces, pero era este acompañamiento mucho más de un espíritu japonés con el mío, ¿se entiende? Como los japoneses, como decía antes, son muy serviles, les gusta servir a la gente, entonces están constantemente contando acerca de las cosas. Con Haruka, cuando volví, que fue, sí, mi amor japonés, porque fui la persona que vi varias veces, fuimos a comer ramen, fuimos al teatro, fuimos a un montón de lugares que ella inclusive no había hecho. Y todas las veces que nos veíamos con Haruka, me traía un regalito. No, y yo quedaba enamorada. Por ejemplo, ese de Demon Slayer ese es un manga favorito, que es su anime. Entonces me trajo eso, después me trajo unas cookies, después me trajo un encendedor, después me trajo un colgantito y siempre yo se los cambiaba a cambio de poemas o pinturas en la tablet, ¿viste? Nos juntábamos y dije, bueno, tomémonos media hora y yo la pintaba y ahí se lo mandaba por mail como recuerdo de esas tardes. Y bueno, fue muy tierno. Y el otro día me escribió un mensaje, nos seguimos hablando, no tanto la verdad, porque soy muy malo hablando así por WhatsApp, pero me mandó un mensaje de que estaba aprendiendo inglés, que a raíz de que nos habíamos conocido se había motivado para empezar a hablar inglés, así que estaba tomando clases ella. Y hace poco fue a la isla donde se inspiraron los estudios Ghibli para hacer todo su universo y también me mandó fotos de ella, de ese tipo de cosas, ¿se entiende? Como que seguimos conectados en eso y obviamente yo la invito constantemente a que venga a Buenos Aires. Invité a todo el mundo a Buenos Aires igual. No. Sí. O sea, el manga está en inglés. Ese manga está en inglés, sí. Sí. Vemos unas japonesas en la esquina ahí. No, las mando de las ganas. Todas hay paraditas lindas. ¿Y con el Instagram te comunicabas en inglés? Sí. Y sí, porque ella tenía su traductor en su celular y ya copiaba y pegaba desde ahí. Sí, para mí, o sea, en mi filosofía sobre los matrimonios y la vida en pareja, siento que me gustaría tener una esposa argentina para conquistar el mundo, porque, viste, siento que las argentinas son número 1, y después una japonesa también. Después otros chicos y otras chicas de otras nacionalidades. Pero primero la Argentina. Primero la Argentina para saber que el mundo se va a conquistar y que lo voy a lograr. Y después una japonesa para la ciencia ficción o de la realidad. Sí. Bueno, con Haruka fuimos a comer ramen, fuimos a ver danza tradicional, a Teatro Nacional, que ella tampoco nunca había ido, y era increíble. El edificio arquitectónico parecía una película de cyberpunk. Estuvo muy bueno. Otro de los teatros quedaba en un tercer subsuelo bajo y era un teatro como el Colón en un subsuelo 3. Es muy loco. Por eso este tipo de envergaduras me parecen muy locos. También conocí a Yuki, un chico de 24 años, en un museo. Yo iba a los museos y iba con la tableta, entonces pasaba como 6 horas porque pintaba las pinturas que veía, como para aprender a pintar en la tableta, que finalmente no aprendí, como les contaba Andrés el otro día. Pero bueno, está buenísima la tableta y hay un par de pinturitas y de cosas. Y adentro del museo estaba teniendo un problema con un guardia y le decía, pero pará, ¿por dónde continúa la exhibición? O sea, no un problema, estábamos hablando y el guardia obviamente no entendía absolutamente nada de inglés. Se acerca a este chico de 24 años que era Yuki y me dice, ¿necesitas ayuda? Hablaba un inglés muy lento. Así
así que nos tratamos de hacer entender. Y de chico también estaba sentado en una butaca y estaba escribiendo poesía dentro del museo. Y eso me hizo pensar en Valentino a los 24 años, que hacía lo mismo que hago ahora, pero con 24 años, y demasiadas veces muchísimo más desquiciado, escribiendo poesía, pintando dentro del museo y hablándole a todo el mundo que parecía que tendría algo interesante para contar. Así que fui con Yuki al museo, porque lo vi en el museo, salimos a tomar algo, porque nos conocimos a las 3 de la tarde y yo le digo, Yuki, dame un segundo, quiero terminar de pintar unas pinturas, ¿por qué no nos juntamos después del museo a las 5:30 y nos vamos a tomar un café y charlamos de todo? Entonces nos separamos 2 horas, seguí pintando y cuando me lo encuentro a las 5:30 el chabón había comprado una postal de la exhibición y había escrito un poema atrás y me lo regaló. A eso lo podría bajar para mostrar. Y yo ahí me quedé tipo flasheado y entonces también le hice una pintura en el iPad en 1 hora mientras tomábamos café y se la mandé y estaba súper feliz. Y lo invité al día siguiente a ver teatro, porque yo me gusta el teatro, comprar siempre 2 entradas para invitar gente y no tenía nadie con quien ir y era al día siguiente. Entonces lo invité a Yuki y fuimos a ver Teatro No, que es el teatro de las máscaras, que es como la ópera tradicional japonesa. Y miren que a mí me gusta absolutamente todo, o sea, yo saco simbología, belleza y absolutamente cualquier cosa que se mueva, literalmente, pero esto fue muy, pero muy complejo. Yo el día anterior de ir al teatro había leído todo el script, todo el guión de la obra de teatro que iba a ir a ver para entender, inclusive no entendí nada. Duró 3 horas 40, era en el teatro que era en subsuelo 3 y eran tipo personas con máscaras moviéndose así, tipo muy, muy lento. Los primeros 15, 20 minutos, inclusive 45 minutos, estaba re flasheado, dije, esto es rock and roll. Después era 3 horas 40, yo estaba flasheado encima porque a las 60 minutos todo el mundo estaba así. No. Sí, y esto me hizo dar cuenta acá con el chabón que está ahí con anteojos, que cuando le contesto me dijo, bueno, pero quizás no es un arte de la conciencia, un arte que vos vas a ver, quizás es un arte que tenga que ver más con la meditación y de la parte esa de la vigilia, entre la vigilia y el dormir. ¿Se vieron ese momento que estás ahí como entre el mundo subconsciente y el consciente? No sé, la tiro como me la tiró él y estos días como si fuese una meditación y a través de la música y de los pequeños símbolos que se van moviendo ahí en el coso, algo pasa. O como un escape siquiera, porque después digo, no, listo, estos se mandaron a volar de la casa, no, yo tengo que ir a ver teatro, no sé qué, y dijeron, me clavo 1 hora, 4 horas de siesta acá, ¿se entiende? Eso es lo que yo pensé. Porque, porque lo loco es que la gente empezaba a roncar, y eso a mí me volvía loco, porque digo, porque yo tenía tipo mi tableta y mis... ¿Cómo? Era literalmente que estaban durmiendo. Literalmente, pero además no era uno que estaba durmiendo, había 2, y había uno que roncaba re alto. Estaba muy lleno. Y entonces yo miraba a todo el mundo. O sea, en las 3 horas 40 me daba cuenta que no me estaban mirando a mí y analizaba todo lo que estaba pasando. Pum, pum, pum. Había solamente una chabona de mi edad japonesa, muy vestida, muy fina. Yo estaba listo para enamorarme y estaba tipo escribiendo todo. Todo. Yo dije, ¿qué mierda escribe esta chabona? O sea, salgo de acá y la busco. El tema es que estaba vestida igual que todas las japonesas, entonces en el break no la encontré. Después de 3 horas 40... hubo un break de 20 minutos antes de que siguiese la segunda parte, que eran 1 hora y media más. No, una locura. En el break yo le digo a mi amigo, tipo, che, ¿vos entendiste algo? Me dice, no entendí absolutamente nada. El chabón era japonés. Le digo, bueno, vamos a comer algo, nos quedamos, o sea... No, le digo, ¿qué un paseo? O sea, yo estaba flasheado. Yo, estando en un teatro, además, yo hoy en día el escenario vacío ya me genera eroticismo. O sea, el teatro estoy flasheando un montón. Pero bueno, en ese teatro había a mi derecha, así, tipo lejano ahí, una chabona más, rubia, que yo ya veía que era alemana, y con una remera tipo toda de colores. Era lo único que era distinto a lo demás. Entonces la veo salir en el break, yo estuve las 3 horas pensando, a lo primero que hago cuando salgo a break es preguntarle a esta chabona qué carajo está haciendo acá. Porque además yo la había visto cuando entraba, que la vi entrar muy segura, ¿viste? La vi como, entró, dio la entrada, pum, dije, bueno, está haciendo un intercambio, trabaja acá, me va a poder explicar qué es lo que estamos haciendo acá. Sabe, dije, esta chabona sabe. O sea, si entra caminando así, mirá que yo voy mucho al teatro y digo, o sea, esta sabe. Entonces la veo salir y dije, listo, esta es la mía. Le digo, Yuki, bancame, vamos a preguntarle a esta chabona qué está haciendo acá. Me dice, bueno. Entonces vamos con Yuki y le digo, hola, señorita, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué estás haciendo acá? Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta porque vos sos occidental, igual que yo, somos los más parecidos. Y te quería preguntar qué estabas haciendo acá, porque yo no entendí nada. ¿Vos entendiste algo? Y ahí me empezó a explicar que era alemana, que estaba de viaje y que hacía teatro, es dramaturga. Hoy en día trabaja en Berlín en teatro y que es fanática de Bertolt Brecht. Y Bertolt Brecht, para hacer todas sus teorías, había influenciado muchísimo en el teatro No.
en lo que estábamos viendo. Entre paréntesis, yo no sé qué vio Bertolt, o sea, habría que leer bien qué fue lo que hizo Bertolt. No sé si entró repasado y ya flasheó ahí lo suyo, pero bueno, es verdad. Me puse ahí a hablar con la chica y era alemana y además tenía un tatuaje de Mondrian acá. Entonces yo dije, bueno, listo, estamos en sintonía. Entonces le dije, nos quedamos ahí hablando, bueno, ¿hasta cuándo te quedas? No sé qué. Chamullo va, chamullo viene. Y le digo, mira, estamos yendo a comer con mi amigo Yuki. Si querés, copate y vení. Y me dijo, bueno, bien. Y a partir de ahí, faltaban 4 días para que me vaya a Japón. Estuve con esta chica alemana, enamorados todas las tardes. Y a la mañana me veía con Haruka, mi novia japonesa. Y a la tarde me veía con la alemana y dormía con la alemana. Pero la alemana de la mañana, cuando se iba del hotel, se iba a hacer tipo sus flashes turísticos y yo me veía con Haruka. Pero bueno, a Sofía, que es la alemana, es de ese tipo de filosofías amorosas, así que no le importaba nada. Y la otra no lo iba a entender nunca, así que tampoco le apliqué absolutamente nada. Pero bueno, fue muy duro también abandonar la parte de Japón de un mes y medio por todo lo que me había enamorado de la cultura japonesa. Y además vieron que cuando te enamoras en el viaje, era la primera de mis enamoramientos, en esos 4 días caes tipo, profundamente en un vínculo, ¿no? En el momento obviamente yo pensaba constantemente que es una experiencia del viaje, no es que me enamoré como para que perdure, sino que lo veía como un símbolo también de lo que pasaba ahí. Así que lo de Sofía y lo de Haruka fue heavy a último momento. Entonces el día que me iba, o sea, la última noche, yo me iba un domingo a las 12 del mediodía y el sábado a la tarde nos encontramos con Sofía, que es la alemana, y nos encontramos en Shinjuku, que es el lugar más neurálgico del mundo. Está la estación de... Es donde vieron el New York, el Broadway, ¿cómo se llama? Times Square japonés, es Shinjuku. Y ahí hoy en día hay una plaza famosa donde están los Tokoyo Kids, que son la gente que dice, che, yo no quiero vivir más con mi padre, me voy a vivir a la calle. Son 20 chaboncines igual, pero bueno, yo fui a ver si me podía relacionar con alguno. Entonces me paré al lado con ellos, tipo a ver si me podía hablar con alguno que está en esta situación de calle. Pero bueno, no pude hablar con ninguno porque era bastante hostil la situación y además estaban en un lugar donde estaban ellos como vidriera inclusive, como manifestación, entonces como que fue medio raro. Bueno, con Sofía logré, además, la alemana, poder rectificar algo de Elvis Presley, porque mi viaje a Japón también se lo dediqué a Elvis Presley, de quien soy muy fanático. Y la última noche, bueno, fuimos a ver los Tokoyo Kids, luego caminamos perdiéndonos por la noche y el tiempo y la ciudad. Fuimos a parar a un templo shintoísta y nos sentamos. Yo me sentaba, cuando estaba solo, me sentaba siempre 45 minutos, 1 hora en las escaleras de estos templos para que simplemente estar ahí, como en esa energía que se meta por mis poros. Yo inclusive duermo con libros porque siento que las cosas se van metiendo por fuera también del tocar, ¿se entiende? Como cuando estás durmiendo con un libro, que las letras se van metiendo, estar sentado en un templo, los espíritus también se van metiendo. Eso es lo que creo yo, ni idea. Fuimos a un templo shintoísta y nos sentamos en la escalera. Ahí me dio los regalos que ahora están sobre mi escritorio, como una esfinge que me recuerda mi curiosidad y eso que permanecerá siempre dentro mío, la exploración libre y activa del humano, el tiempo y el sentido de nuestra existencia. En esas escaleras le conté que había dedicado el viaje a Elvis Presley, le mostré un tema de Elvis, del que ninguna célula de mi cuerpo se puede desprender desde hace 1 año y medio, pues es increíble, y en el momento no entendió la canción, pero entendió que estaba loco por Elvis, lo que le causaba muchísima gracia. Después se transformó en algo de súper valor cuando le expliqué que Elvis era como mi Buda o mi Jesucristo, porque a través de su canción y de su voz y de su pasión con respecto a su público, hay algo como muy profundo y único. Es como el amor o esa unidad que se habla que tiene Jesucristo en todo lo que es su cosmología, ¿no? También pasó porque Elvis era fanático de Japón y toda su vida quiso ir a Japón y no pudo porque habían abusado de él y nunca lo pudo lograr. Que alguien como él, que tanto nos había dado, no pudiese cumplir esa nimiedad me generaba muchísima angustia y además, si pudiese tener algún superpoder, pediría tener la voz de Elvis Presley. Luego solo faltaría el corazón, pero bueno, eso trataría de ponerlo yo. La despedida con Sofi fue brutal y esa última noche le pedí que me dejara dormir solo porque faltaban 15 horas para que me tuviese que ir a Corea y ya sabía lo que pasaría cuando la soledad me abrazara esa noche. Lloré desconsoladamente toda la noche, después toda la mañana que encima llovía, yo no lo podía creer. Todo el tren en el que viajaba al avión, en el aeropuerto, esas 4 horas que estuve esperando durante el check-in y también adentro del avión, cuando abría el libro que me había regalado Haruka para leerlo, de vuelta me ponía a leer, pero no era solo Sofía y el amor, sino que era todo lo que yo había presenciado ahí, ¿no? Pero lloraba de felicidad por la nostalgia de aquello que nunca volverá a suceder por primera vez.
El miedo a que cuando Valentino vuelva, nada vuelva a pasar, y que no va a volver a pasar, y que nada de lo que pasó haya existido, aunque ya exista, y de que las cosas cambien y que nada me vuelva a pertenecer. Lo único que me consolaba era que eso era exactamente lo que el Buda aseguraba. O sea, que el mundo y el sufrimiento se da a través de que todo está en puro cambio. Pero la parte positiva es que todo está cambiando en el tiempo, al igual que lo dice el taoísmo, fluir en el cambio. Eso es lo importante de la vida. Y lo que más me consolaba era Bruce Lee, porque durante Japón estuve a full leyendo sobre Bruce Lee y toda su filosofía. Durante los 2 meses de viaje leí y estudié la filosofía de Bruce Lee y fue él quien marcó mi paso por Japón con su famosa frase sobre el agua, sus características y sus posibilidades. Bruce Lee aseguraba que la sabiduría y la evolución constante venía de la mano de poder dejar ir. Es la misma filosofía que el Buda igual. Y yo tenía que dejar ir aquellas piedras preciosas que me llevaba conmigo, o sus símbolos preciosos, ya que los japoneses no tienen ese sentido de lo material tan arraigado como en Occidente. Lo que me llevaba quedaba simplemente adentro. Cuando llegué a Corea, Sofía me mandó un mensaje, estaba sola en Tokio, en una ciudad alienada, me extrañaba y miraba por la ventana la lluvia y la canción de Elvis, que no había entendido la noche anterior, ahora la hacía llorar tan fuerte como llovía afuera. Eso lo dice The Cure también. Y me dijo que a través de ella había conectado a Elvis, al amor y a Japón. Así que ahí como que dejé sellado un poquitito del Elvis y de todo lo que es Japón. Eso fue lo que yo necesitaba para devolverle el favor a Elvis de todo lo que me había dado en ese año y medio que lo había conocido. Un mes más tarde, cuando le contaba a Sofía lo que estaba sufriendo por el segundo amor de mi viaje, que era una chica rusa, que despedí en un puerto, me mandó una canción más de Elvis que festejaba los buenos tiempos y memorias de los amores en viaje. Así que ahí hubo un segundo tema que se unió. Pero bueno, quiero compartir 2 versos de esta canción que yo le pasé a Sofía que me parecen importantísimos, que van por fuera de Japón y de la vida y de todo en general. Y la canción es sobre amor, obviamente, y dice lo siguiente. There's more to love than holding hands and stealing kisses, no one else around. Y dice, o sea, traducido significa que el amor es mucho más que mantenerse la mano o darse besos cuando no hay nadie más alrededor. Siendo el amor, la vida, nuestra mirada sobre ella, nuestra mezcla de valentía, deseo y destino, ¿no? Como que el amor tiene que ver con todo el contexto del vínculo con la otra persona. ¿Se entiende un poco esa parte? Y también como ese propósito en conjunto. Ya estamos, ¿eh? ¿Venimos bien? Soy muy sensible, puede ser. Pero no es eso el vivir, no es eso el conocer la vida, desafiarme en todos los niveles, eso fue el viaje. Un desafío en lo político, en lo social, en lo intelectual y en lo emocional. Un momento de oro para verme a mí mismo. Entenderme, herirme, reconstruirme y mejorarme. A veces me veía en el espejo y literalmente me veía con un cuchillo entre la boca, porque durante todo el viaje, en todas las libretas, tengo anotadas preguntas que me hacía a mí sobre mi propia vida, sobre mis propios traumas y cómo había llegado realmente a donde estoy ahora. Y aquí quiero remarcar algo importantísimo de Oriente. Con esto no quiero decir que Oriente es el lugar, esto ya lo dije al principio, no es el lugar vivir en Oriente. Pero lo que diferencia de Occidente es que para nosotros lo primario del ser humano es la razón. Creemos que a través de la razón pura, pienso luego existo, la famosa frase de 1600, o sea, para lo lejos que está ese concepto, la razón pura podemos organizar nuestra vida, elegir nuestras creencias, elegir el destino de nuestra familia, decidir dónde queremos viajar. Usamos la razón para invocar el mejor camino, el más exitoso, al que nos va a liberar de la pobreza material lo antes posible y por siempre. La razón nos ayuda a trascender de ser meros animales, pero es el deseo y el espíritu lo que nos hace ser, lo que nos conduce hacia nuestra completación, ¿sí? Es el deseo que nos empuja a resistir en este mundo plagado de sufrimiento y violencia. Es nuestra voluntad individual la que logra generar esos pequeños ratos de felicidad y restringir la malevolencia del mundo. Ejemplos de esto es ir a cantar, es hacer el amor, es enamorarse, el deseo como el momento artístico, ese momento donde en conexión con la naturaleza, el hacer el bonsái. Pero en ningún momento, ni siquiera usando la razón, acá en Occidente, nos ponemos a pensar en nuestro deseo, nuestro sentido de existencia. Eso que es propio de cada uno, la vocación humana que está encriptada en nuestro paso por el universo. Para Oriente, lo dice Nietzsche, lo dice Schopenhauer, lo dicen Watts, que son los nombres de aquellos precursores en Occidente de las filosofías orientales, lo primario pasa por el espíritu, lo primario de la vida del ser humano.
su deseo y su voluntad. Eso es lo que nos empuja a ser quienes debemos ser. Y en ese devenir de ser lo más puro de nuestra promesa como pequeño, pequeñísimo eslabón del tiempo, es que logramos ser amor, ser solidaridad, restringir la malevolencia y reparar las carencias tanto mentales como materiales de nuestra vida. Estas dos diferencias en los puntos de vista del humano son claves. Ambas filosofías no son excluyentes, se tienen que complementar. Por eso quiero decir que no es Oriente ni Occidente. Porque a mi parecer estas filosofías orientales son muchísimo más inaugurales en lo que respecta a la vida en la tierra del humano. En la tierra, en la vida del humano. Es importantísimo primero conocerse a sí mismo, entender nuestra esencia, saber qué hacemos en este planeta y cómo el humano se conecta con el humano de hace 3000 años, cómo se conecta con el de hace 200 años y cómo se conecta con el de también dentro de 2000 años en el futuro. Saber qué hacemos en este planeta y que lo compartimos con otros seres vivos, que los debemos cuidar y que no estamos solos. Que tenemos un alma colectiva, social, que es lo que tanto nos falta hoy en Buenos Aires, Argentina y en el bloque occidental. Entender que tenemos un Atman, que tenemos un espíritu común. Pero a la misma vez no es cuestión de vivir en Oriente tampoco, y por eso al principio dije, estaría buenísimo que el canon occidental, así cuadrado como es, se vaya de vacaciones a Oriente, se vaya a los Himalayas, se vaya a la playita, vuelva a un toque más relajado, ¿no? Como decir, bueno, ok, no es solamente el último iPhone, sino que también es entender cuál es nuestra conexión con el árbol de la esquina y la belleza que producen los árboles de la esquina. Porque puede haber estímulo externo si hay algo interno, pero los estímulos externos cuando no hay nada interno son devastadores y en esto no me tengo que explicar porque ya todos saben cuán maligno es el consumo capitalista respecto a darle sentido a nuestra existencia con sus celulares, últimos modelos, viajes excéntricos por el mundo o actitudes viciosas como el alcohol y otros placeres a corto plazo. Porque cuando a cierta edad la madurez intelectual nos toque el timbre y veamos que debajo de los objetos de lujo no hay nada por los cuales estos nos representan, es donde aparece la verdadera crisis que ninguna Visa va a poder comprar. American Express. No, otra, o sea, y también lo dice Viktor Frankl, aquel famoso médico que se quedó adentro de los campos de concentración, que escribió el libro El hombre en busca del sentido, y cita a Nietzsche diciendo, who has a why can bear anyhow. Aquel que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Y este porqué, es decir, bueno, el porqué de mi vida, cómo es que yo voy a sublimarme, a trascender mi existencia, mi familia, mi amor, puede soportar cualquiera. Él obviamente usó el ejemplo de los campos de concentración, que es el epítome de los ejemplos del sufrimiento, ¿no? Pero él pudo aguantar todo el periodo ahí porque su vocación era cuidar a los más enfermos adentro del campo de concentración. Y mi segundo amor de vacaciones es un gran ejemplo con ello, pero bueno, esto lo cuento en la segunda charla. Les vendo la segunda charla. No, bueno, para 2 páginas, ya terminamos. Bueno, y para terminar, algo feliz, voy a meter esto acá porque no sé a dónde va. Estuve también 4 días al pie del monte Fuji, el famoso monte hermosísimo. El monte Fuji, o Mount Fuji, o Fujisan en japonés. Mi hermana lo escaló, llegó ahí hasta la cumbre. Yo no lo hice, quería subirlo solo, no quería ir con mi hermana. O sea, no quería hacerlo solo en el sentido de estar como íntegramente preparado y ya habiéndolo planeado. No quería comprarme todo último momento y subirlo. Mi hermano lo escaló, quería subirlo solo en algún momento, no estaba preparado y no quería hacerlo apurado. Mount Fuji es el lugar sagrado de Japón. Mount Fuji es el símbolo de la divinidad que fundó las islas, ¿sí? Ahora no me acuerdo el nombre porque era muy complicado. Y no quería llenar todo de nombres, entonces, bueno. Y su potencia es sorprendente, su cadencia visual, su quietud silenciosa, su potencia de volcán, sus innumerables retratos en pinturas, en tablas y en fotos. Hay un libro que lo pueden ver, te dan todas las fotos sobre Mount Fuji. Mismo su propio espíritu es una cosa impresionante. Tienen que ir a verlo sí o sí. Tuve la oportunidad de quedarme en un hotel que cuando me despertaba, era un hotelucho igual, digo oportunidad porque justo me tocó una habitación que cuando me levantaba por la ventana veía el Mount Fuji. Fue una experiencia sagrada. Sin duda, lo más importante del viaje fue esa conversación silenciosa que tuvimos con la montaña. Me dijo, o sea, esto es lo que yo sentía que me decía la montaña, te dijeron en la escuela que te trajeron a este planeta, pero no es así. Vos naciste en este planeta, saliste de este polvo al igual que yo, al igual que los árboles y las manzanas. Tú tienes espíritu
y yo también, y ese árbol también. Tu planeta es tu casa, pero también es mi casa, y la casa de todas las aves del mundo y de todas las piedras del mundo. El Fujisan fue quien más me enseñó de la naturaleza, sin un microscopio y sin una palabra. Me dio a entender que necesitamos pertenecer al planeta en mayor armonía con la naturaleza, porque esta es la casa de cada planta y cada hormiga. Me enseñó a convivir con él y también conmigo mismo. Así que ese fue con el último aprendizaje que dejé Japón, que fue todo lo que tenía que ver con la idea de la naturaleza y todo lo que estaba yo comprendiendo en ese momento, antes de comprenderlo definitiva, con el taoísmo y toda la armonía que genera ese entramado que hay entre los espíritus, el mundo orgánico y el mundo de la conciencia de la psicología humana. No digo el cuerpo humano porque el cuerpo humano está metido en la parte orgánica del mundo. Así que con eso termina la reunión. En la próxima reunión contaré sobre Vietnam y Tailandia como un conjunto porque es muy diferente de Japón, entonces tuve que hacer el break para explicar Asia continental y habrá más anécdotas personales, cómo me enamoré de... Además, pensamientos... No, porque me enamoré de una señora adinerada rusa, muy gracioso, de 45 años, y es muy gracioso, y de una trabajadora sexual tailandesa, y que fueron grandes ejemplos de todo lo que fui aprendiendo, porque también la trabajadora sexual tailandesa vivía como en el conurbano de Bangkok y era muy, muy, muy turbia toda la situación. Además, pensamientos sobre la sociedad y política asia continental, totalmente opuestas a Japón, y las decisiones que tuve que tomar para salvar el colapso mental y los pequeños romances coreanos, vietnamitas, ingleses e indios. Y eso, queda fuera de esta charla los kanjis y la comida y un montón de cosas más. Pero gracias. Con esto quiero motivarlos a ir a Japón, a estudiar Japón. Y si no es Japón, esto se puede hacer acá en Occidente también. Cuesta con leer su literatura y compensarla más que todo, ¿sí? Y una cosa que quiero agregar, el Buda mismo dijo, la sabiduría no es aquello que vos entendés en un libro, sino que son esos hábitos que vos repetís y experimentás y trabajás como un músculo. Y ahí te volvés sabio para vivir en completa armonía con el mundo y lo colectivo. Así que ahí termino. Gracias a ustedes por venir y aguantar. Ahora recomiendo mirar los libros, está el Tao, está el Hentai, están las cosas típicas japonesas. Tómense su tiempo, ahora ponemos música, pueden tomar alcohol. Podían tomar alcohol antes igual. Ahora voy a... A ver, ya, porque no sacamos cuando... Uh. Sí, como si estuviera claro. Sí, y ahora en postre. Hablando... No, Bueno. claro. Uy, pero